Que yo. Pasa nada, fue. Tú estás más cansado que nunca, ¿no? Porque no has empezado preguntando nada. Estoy cansado que no he empezado ni yo. No empezaste tú, que yo. Ya, tío, es que va, qué cansado, macho. Es que claro, son las de estar de aquí, tío, pero tú allí te estás ahora, bueno, no levantando, pero... No, yo ya llevo ya... bueno, pues ya voy frenando el día. Aunque Ya, bueno, tío. frena ¿Qué cuando tal la tienes niños semanita? y eso. Ya, Bien, tío, la semana bien. Bueno, liado como siempre, el tema del trabajo y las cositas extras que se hacen y demás, así que, pero bien, no nos podemos quejar. Sano, por lo menos sano. No he tenido que ir a mirar, no he tenido que ir al médico. joder, macho, ese es el recurso final. Bueno, al menos tengo salud. Ese es el objetivo, tío. Siempre se dice eso. No, pero es verdad, tío, es verdad. Eso Sí, es totalmente cierto, macho. que Pues sin esta salud semanita, no se hace bueno, nada. Dime. han pasado cositas, pero yo lo he notado un poco más tranquilo. Bueno, más tranquila. En vez de Tranquila. 10.000 noticias, han sido 8.000. Pero bueno. Sí, no, tío, tranquila, no sé, quizás en el mundo de la IA, pero en el tema de la ciberseguridad Así, seguro. están subiendo, vamos, yo creo que esto viene por eso, por el tema de la IA también, ¿no? El uso de los modelos que cada vez son más buenos. Ya, claro. Y de hecho, mira, si quieres empezamos con... No, espera, que te quiero enseñar una cosa. Espérate. Dime. Antes de empezar a tope allí. Mira, macho, me he encontrado mi Game Boy, la Advance SP que tenía yo por ahí. La original, macho, la tengo aquí. Y con mis juegos de Super Mario, estaba ahí escondida por ahí en el armario. Algún día abriré ese armario y yo no sé qué va a salir de ahí. Ahí tengo de todo, macho. Un ratón ahorcado, de ahí. Un ratón. Uno ahí. Mira, tío. Sí. El Mario original. Pero, ¿sabes qué pasa? Ese es el Super Mario, ese no es el Mario. No, es Super Mario, sí. Es Super Mario World. Pero espérate, tío, Sí. es que lo he puesto y me ha llamado la atención. Digo, pues funciona, tío. Arranca y todo, ¿eh? Lo que pasa es que yo, vaya mierda pantalla, cojones. Yo no sé cómo jugábamos nosotros los 90 con esto. Y yo, Por eso, y es que no sabía qué cojones. Por eso tenemos gafas nosotros ahora. Digo, pero es que... Pero yo digo, ¿cómo? Pero que sinvergüenza es vender esto a la que... Tío, así estamos todos cegatos, que yo. Todo esta pantalla, es que no se ve nada, macho. Yo digo, o yo tenía una vista increíble cuando yo era joven, o esto no es normal. Porque es que no sé. Mira, esto es sin... Aquí no se ve. Esto es sin el brillo y cuando le pegas el brillo... Sí, lo de claro, sin el backlight, ¿no? Sin la luz de atrás. Sí. Y digo, esto no puede ser. Entonces tengo un dilema, tío, porque no sé si... He visto por ahí un kit que venden que le pones una pantalla IPS, Ajá. le desmontas, le pones una IPS y se ve mejor, pero digo, no sé si tocarla, macho, porque es que está original, tío. Es que si no vas a jugar, tontería, ¿no? Tengo mis dudas, bueno, está guapísimo los juegos, tengo un montón ahí, tengo como 10 cartuchos más. Y digo, pero es que así no puedo jugar, que no se ve nada, tío. Sí. Es increíble. Sí, y bueno, es que ya no es el brillo, tío, incluso el tamaño. Yo me compré en su día, no me acuerdo el nombre, tío, pero de estas que vienen con un montón de emuladores, tío. Vienen con el MAME, el Neo Geo, los juegos de Nintendo, Sega. Y me la compré porque a mí, claro, los juegos esos son los que a mí me gustan, tío. El de para atrás, para adelante, arriba y abajo y disparar, ya está. A mí no me dé más nada. En 3D no, que me mareo. Y me la compré porque, no sé, me gustó, ¿no? Me voy a comprar. E intenté jugar un par de veces, tío. Es imposible, que yo la pantalla chiquitita no puedo. La bueno, tengo ahí, pero... ya, tío, por eso al menos lleva una pantalla ya un poquito más en condiciones, IPS y tal. Pero es que esto era infumable, Guilla. Eso es como jugábamos con esto, tío. He flipado cuando he dicho, me cago en la tío, pero ¿cómo jugaba yo con esto? Pero bueno, así estamos todos, macho. Atontados de aquella época. Sí. Además que se veían todos igual, ¿eh? La Advance también, la que era larga también se veía mal, pues yo tengo otra por ahí y se ve fatal, pero es increíble. Sí, bueno, ya sabes, en color, yo tuve la Game Boy, la original. Eso, ¿tú cuál tuviste? La original, la Game Boy, sí. Esa es la ¿Pero única has que yo tenido tuve. alguna más? ¿Alguna consola más? No, de consolas así de esta de handheld, de mano. No, tío, la Game Boy que yo recuerde ya está, la Game Boy nada más, tío. No tenía ninguna más. Y de consolas, de hecho, consolas, la Game Boy es la única, la PlayStation 1 que me compré, que lo comenté la semana pasada, ¿no? La compré, por lo que la compré. Y ya está, tío. Yo no tengo más consolas de videojuegos. Vamos, mi hijo sí que tiene la PlayStation 5 ahí y tiene la Wii, la Nintendo Wii esta.
Pero yo no, es que ya, como tú ya bien sabes, los videojuegos no me No, han tú, gustado tú demasiado. nunca has sido de videojuego, macho. Mira, yo tenía esta, tío. La primera consola que tuve yo era esta, macho. No sé, te la comparto aquí en pantalla, mira. A ver. Era la Invaders 1000. ¿La ves? Esta, tío. Ahora sí, sí. Esta, ¿no? Sí, bueno, de esa sí me acuerdo yo. Yo tuve una Esa de la esas, tenía yo, tío. macho. Y esa No, fue ahora mi que tú lo primera dices, consola. ahora que tú dices, de esas sí, claro, yo es que estaba pensando un poquito más de Sí, más videojuegos en el adelantada, sentido ¿no? que tú le puedes cambiar los cartuchos, Que pero somos muy juegos, viejos, pero Rafa. Somos muy sí, viejos, hombre, macho. sí, no, maquinitas de estas sí, he Ya tenido yo está, ¿no? varias, tío, de fútbol. Yo me Claro, acuerdo, claro. de hecho, que yo tuve una igual que esa, si no recuerdo mal, en azul, y era de, no sé si era una nave espacial o de coches, tío, que tenías que mover a la izquierda y a la derecha para no Sí, sí, chocarte sí. con nada. Y también tuve en su día también un reloj, ¿vale? Un reloj que venía con era un videojuego con dos botoncitos Sí, azules y era sí, sí. también de, y ese sí que era de coche, si no recuerdo mal. Sí, esa Y era eso, de, tipo Game Watch, ¿no? De esto, algo parecido a sí, la Game Watch esa que había, ¿no? sí, de esa sí, sí he tenido yo, de esa sí he tenido yo antes, pero claro, cuando pienso en videoconsola, pienso en las tipo, pues esa que comenté, ¿no? Sí, Las más que tú le actuales, puedes ¿no? cambiar el cartucho o poner distintos juegos, sí. No, Ajá. de esa Pues esa fue no. la primera, tío. El Invader 1000. Me acuerdo que le pegaba unos quemazos, macho. Y me pasaba niveles ahí. Esa fue la primera. A partir de ahí ya fueron ya consolas diferentes y tal. O sea que he tenido varias, porque también mi padre las compraba y las llevaba a casa. Siempre también iba en los hermanos Lobos. Hermano Lobo, sí. Le timaban allí, le timaban y cada vez que traía algo, pues después, bueno, no, a ver, no es que lo timaran, hombre, el tema está en que eran tan caras, tío, eran La cosas cara, caras, sí. macho. Claro, el que no Claro. podías tú ahí ir tranquilo. Entonces que cogía una y a lo mejor estábamos un tiempo con ella, volvía y le daban otra. O entregaba esa, como había un mercado de segunda mano increíble en aquella época, más que ahora, porque eran mucho más caras, pues tú entregabas esa y te daba un dinero y comprabas una superior y la llevabas. Y eso era un poco el juego que había, ¿no? Con todo eso. Entonces, siempre cada tiempo venía como una máquina nueva. Es una Sí, sí, cosa curiosa, macho. Pero bueno, sí. nada, eso, Claro. Rafa, que te he Pues liado mira, aquí con las hablando de maquinitas, cosas macho. antiguas, de retro, tío, pues Sí. tenía el libro, se me ha olvidado. El libro, tú también lo tienes, si no recuerdo mal, el Datapoint, el libro Sí, de del The Point, sí, claro. Datapoint Clásico ese. 2200. Sí, es que esta semana estuve leyendo un artículo, tío, que hablaba un poco del Datapoint y de la influencia que tuvo el Datapoint en Intel, tío. Porque Sí, ellos claro, crearon. claro. Claro, claro. Sí, y iba a traer el libro para la sección de libros nuestra, enseñándola Sí, la sección dice, en pero la vida. eso yo lo he comentado aquí ya, ¿no? Data Point, me parece que comentamos el libro Sí, ese, hemos ¿no? hablado alguna vez de sí. Yo sí, lo que pasa es que leí el artículo ese y lo que yo no acordaba era Lo de Intel, eso, claro, que tío. decían, claro, la cosa de entonces, ¿vale? Lo que era el ordenador, digamos, antiguo, estaba compuesto por varios microprocesadores, ¿sabes? Por varios chips, ¿no? Y Ujú. el Datapoint lo que buscaba era la integración de todos esos chips en un único chip. Y por lo visto, pues estuvo negociaron con Intel, ¿no? Para crear ese chip único y demás, que al final Intel pues se retrasó, no sé qué historia total, que el Datapoint cuando se lanzó al mercado Ujú. llevaba su propio chip, pero no era el de Intel, el que había, digamos, negociado con Intel, que el de Intel lo sacó después, que fue creo que se llamaba el 8008, los Sí, nombraron, ¿vale? 8008, sí. Sí, y venía un poco de ahí, bueno, era por comentar un poco la anécdota, ¿no? De que al final un poco el microprocesador de Intel, tal, o sea, los primeros de tal y cual lo conocemos ahora, ¿no? Que evidentemente son Mm. mucho más potentes y demás, pero que vienen un poco de eso, tío, vienen bueno, quién sabe, ¿no? Pero bueno, en Ya. principio la historia dice que un poco que fue algo que le pidió, ¿vale? Los del Datapoint le pidieron a Intel que crearan un No, no, microprocesador con todo eso es. dentro, digamos. Eso es. Sí, 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 no. De hecho, fue un encargo, ¿no? O sea, fue que Sí, sí. Datapoint le encargó a Intel, como tú bien dices, si podían hacer el chip, pero al final no lo pudieron hacer. Pero es verdad que Datapoint sí que le dieron una arquitectura, tío. O sea, Datapoint le dio una base de Ujú. arquitectura. Joder, macho, las Sí, instrucciones del 8.008 creo que están directamente relacionadas con lo que le dio Datapoint. O sea, que sí, sí. Datapoint puede ser el germen o la Ese. raíz de toda la serie Intel a partir de ahí, tío. Sí, sí, es curioso, ¿eh? Sí, eso es lo que estuve leyendo en el artículo, eso que me acuerdo, el libro lo tengo ahí. Yo el libro no lo llegué a leer entero, pero sí, y vi el artículo esta semana y digo, era, pues esto es interesante, me han de comentar un poco, ¿no? Para Claro, mí, lo que dice es eso, lo que tú bien dices, ¿no? Claro, el Datapoint le dio, ahí tú tienes el libro, ahí, sí, este es el libro que está de apoyo. sí, Sí.
le dio lo que quería, toda la Sí, sí, lógica, sí. toda la Coño, hasta instrucción, el todo. diseño y parte del diseño, ¿eh? Según lo que pone aquí en Y el a libro. partir de ahí, aunque por lo visto el que crea Intel no es exactamente clavado lo que pide el DataPoint, pero está basado básicamente en todas esas especificaciones, ¿no? Entonces, Sí, que sí. un poco, pues, que viene de ahí las cosas de las curiosidades, tío. Claro, Y de el hecho, DataPoint lo que se considera, ¿vale? No es el primer ordenador del modelo, digamos, de la historia, pero en principio sí parece ser que es el primer ordenador de escritorio, ¿vale? Que si sí. tú ves la portada del libro que has enseñado, se ve la foto ahí, que es una especie, una mezcla entre un portátil y sobremesa, vamos, es la caja grande con la pantallita, ¿no? Pequeñita y demás. Sí, sí. Lo que es curioso, macho, no, es una historia brutal. Esta, el DataPoint. Creo que lo comentamos también en el libro nuestro, que por cierto, hoy es el día en el que vamos a hablar del libro nuestro. Ay, ay, Te ay. lo he traído, macho. Pero bueno, ahora hablamos de él. Pero es verdad que el DataPoint, tío, es una historia súper guapa. Y además me la dijiste tú, tío. Fuiste tú quien me la recomendó. Yo tenía ni idea de esto, el DataPoint. Y claro, el DataPoint parece que era un terminal, pero no, tío. No era un terminal. Pero lo más curioso era el microprocesador, porque ellos diseñaron un microprocesador, ¿eh? Sí. También creo que estaban con Texas Instruments, estaban haciendo algo y era lógica TTL, macho. O sea, estaba hecho todo con cableado, con transistores. O sea, ahí no había microprocesador, ¿no? Y era súper curioso que todo lo que montaron, no sé si tenía 2K o algo así, era muy simple, claro, Sí, pero después era un poquito. era súper sencillo. Pero la arquitectura era la que después la que implementó Intel. O sea, que es la misma, Ajá, tío. O sea, que eso. DataPoint fueron los primeros. O sea, tiene cojones que sea una empresa brutal, ¿eh? O sea, Sí. es increíble, tío. Y nadie conoce DataPoint, muy poca gente, solo tú y yo y tres colgados más que hay por ahí. O sea, es curioso, tío. Sí, y los 50 que nos siguen ya. Sí, a Bueno, que nos 50. escuchen. Es verdad, tío. Sí, sí, sí. Pues sí, macho, ese libro yo lo recomiendo mucho porque es un concepto. Y además, tío, en Texas, ahí en Texas perdido, en mitad de la nada, hay una empresa que marca el futuro de toda la gama Intel, que es lo que tenemos a día de hoy, que es la arquitectura X86, macho. Es que es súper Sí, sí, curioso. sí. Mm. Sí. Siempre en Texas, bueno, en Texas hay cosas muy, allí sí, bueno, Texas Sí, sí, Instruments sí. está allí, Claro, y claro, claro, después, claro. bueno, la NASA, ¿no? El típico de Houston. Houston tenemos un problema, ¿no? Sí, sí, sí. Para hacer aquello, por cierto, Sí. he estado en las instalaciones de la NASA allí, y Ajá, la sala donde se controló lo que es el lanzamiento del Apolo, o los lanzamientos del Apolo, y sobre todo el que lleva la Luna, la tienen cerrada, tío. O sea, ajá, no está abierta para temas de visita, para hacer los tours y demás historias, pero que no se utiliza, tienen una sala nueva. ajá. Y incluso tienen las sillas, tío, cada silla de la sala tiene el nombre de los que estuvieron allí sentados, pues, con el tema. Creo que fue cuando llegaron a lo de la Luna. Creo que no me Ujú. acuerdo qué presidente era el que estaba entonces, pero tenía el nombre allí en cada silla, ¿eh? No, tío, eso es espectacular, macho. Sí, esa. Yo he estado en Houston varias veces, pero nunca he tenido tiempo, porque iba un poco tiempo y nunca he podido ver lo de la NASA, tío. Eso es una Sí, pena, macho. Sí, está aquí bien, sí, tienen. tienen un museo allí y te digo, ellos te enseñan la sala antigua, la nueva no te la enseñan, Ujú. pero la antigua, bueno, yo cuando lo vi, eso fue hace ya pues como 15, 17 años por ahí. Vamos, yo voy a Houston, vamos, casi a menudo, porque bueno, mi mujer Elisa es de allí y Ujú. vamos allí a visitar a la familia de vez en cuando. Vamos, Sí, sí. una vez al año, quizás algún año que no hemos ido, pero bueno. ¿Y sabes, Y, y sabes tú por qué está allí la NASA, macho? No lo entiendo. ¿Por qué tiene allí una base de la NASA cuando lo normal es que estén siempre en costa, ¿no? Fíjate que todo sí, Florida, ¿por qué lo tienen no sé, pues, pregunto, igual tiene influencia la NASA también en todo esto de ese parque tecnológico que tiene alrededor de Texas, ¿no? De todo lo que son empresas de micro. Igual es por eso. Igual se fabricó allí parte de todo lo que era el proyecto Apolo y no sé, pregunto, ¿eh? No tengo ni idea, puede pero ser. Sí, puede ser, puede ser. Yo me imagino, no lo sé, ¿vale? Pero me imagino que Texas Instruments estaría envuelto en el sí. desarrollo de los componentes electrónicos, me imagino. Y quizás sea por eso, a lo mejor en su día fue un sitio estratégico para Mm. el tema del control, porque, sí, como tú bien dices, normalmente, bueno, las lanzamientos se hacen desde las costas, ¿no? Cabo Cañaveral, ¿te acuerdas? Que fuimos Claro, nosotros, claro. vimos Sí, sí, sí. el Juno, ¿te acuerdas? El cohete del Sí, Juno. el Juno, tío. Sí, Sí, los vimos allí. Vamos, y allí está un par de veces. La vez que estuve contigo, estuve también anteriormente, y también tienen su museo y sus historias, tío.
He estado aquí en Langley aquí en la base, que esta es una base militar de las Fuerzas Aéreas que está a 1 hora de aquí, donde yo vivo ahora. No es Langley, Virginia, o sea, en el norte de Virginia está Langley, donde está la CIA, ¿vale? Esto no es Langley ese, sino esto está en el sur de Virginia, que eso es el nombre de la base militar, y ahí estuve también, tienen un pequeño museo, y desde aquí también hacen lanzamientos. La mayoría de ellos son lanzamientos de estos, lanzan los globos estos, ¿cómo se llaman? Sí, para el tema del tiempo. meteorología, sí. Meteorología, eso es. Y de vez en cuando también lanzan alguna cosa a la Space Station, a la estación espacial esta. Sí. Sí, bueno, tío, al final todo el tema este de Texas posiblemente sea un tema económico también. Debe ser una zona con pocos impuestos, muchas universidades. Dallas, por ejemplo, creo que Texas Instruments es de Dallas, creo que no sé, que al final, pues sí, se mezcla todo, ¿no? Pero bueno, no sé, tiene un impacto también por el tema de la NASA, no sé. Pero, sí, tiene que tener su lógica, me imagino, sí. Pero bueno, que la gente se quede con el nombre de DataPoint, tío, porque posiblemente fue el primer ordenador personal. Sí, de escritorio. Se considera en principio el primero de escritorio, sí. Pues claro, se lanzó varios años antes que el Altair, tío. Sí, y que el Apple I. Y también. Que era mucho antes que el Apple I. Mucho antes del Apple I, claro, porque el Altair fue antes incluso, sí. Ostras, macho, es curioso. Y ya tenía su pantalla, su monitor, su teclado, no era el Altair, que era para gente que estaba muy loca, porque manejar el Altair, macho, es que es un poco friki, ¿eh? Con los botoncitos ahí que era todo hexadecimal. Sí, con los switches, los interruptores estos, tío, 0 y 1, 0 y 1, clac, registra la instrucción, cambia, clac. Y bueno, ¿verdad? Igual eran binarios, sí, ¿verdad? Puede que fuera Sí, eran 0 y 1 y tenía un botón para, digamos, registrar la instrucción. O sea, tú ponías los 0 y los 1 en los switches. Claro. Sí, sería un byte. Claro. Sería un byte, ese byte sería la instrucción, y como serían 2 bytes la instrucción hexadecimal, pues con un byte ponías una parte, con un otro la otra, después, hostia, macho, pues tú imagínate teclear nosotros ahí en binario con eso. Bueno, no teclear, sino los switches, tío. Ahora equivócate en una instrucción, tío. A ver, ¿en qué instrucción te has equivocado ahora? Eso es la verdad, tío. Eso le pasó a Bill Gates también con el BASIC, claro, porque ellos lo hicieron igual. Ellos lo hicieron así, lo programaron en un Altair. Claro, y en aquella época el Altair... Yo creo que el BASIC lo hicieron y por eso contrataron por eso viene el Paul Allen en el tema, porque Paul Allen era muy bueno, por lo visto, en el tema de la emulación. El tío ya había escrito emuladores. Y lo que este tío escribió fue un simulador del Altair. Y entonces ellos lo que hicieron, lo hicieron en un simulador inicialmente. Que evidentemente lo tendrían que probar después en el Altair, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, pero al final lo mismo. Era un Altair, digamos. Está basado en la arquitectura Altair. Pero es verdad que si era un simulador tenía teclado, por lo menos. Era un ordenador como simulador, sí. Creo que era un PDP donde lo hicieron inicialmente. Sí, muy bien, sí. Lo está buscando ahora y tienes razón. Sí, el primer el Altair se escribió en Harvard y no fue en un Atari real, en un Altair real. Fue en un PDP-10, macho. Sí, joder, que tienes buena memoria, cabrón. Sí, en PDP. Y sí, porque me acuerdo yo que esa historia está en el libro nuestro. Sí, verdad. Yo me acuerdo. La escribías tú, yo no me acordaba ya. Sí, ya que la escribí yo, me acuerdo. Y está en el libro. Y ya se contrata. El Paul Allen era muy bueno en temas de simuladores, porque por esto el tío tenía experiencia ya con eso, en temas de emuladores, digamos. Y después ellos necesitaban necesitaban a alguien con experiencia en temas de matemáticas, no me acuerdo exactamente. Temas de coma flotante. Sí, y contrataron a un chaval de la universidad. Monte. El tío era muy bueno. Davidoff era el tío. Del nombre ya no me acuerdo. Tengo que ir de antes. Pero esos tres, y después Bill Gates, pues el que escribía, digamos, el código así más normalito, ¿no? Más... Sí. Claro, tío, ahora que lo piensas, tú imagínate hacer eso con el Altair, macho, es imposible, claro, con introductores. Como tú dices, te equivocas y ¿dónde está el fallo, macho? Ponte a mirar tú ahora ahí dónde está el fallo. Yo me acuerdo con el Spectrum, tío, cuando me ponía a escribir los programas que venían en el libro, ¿te acuerdas? Al final del libro venían programas en BASIC y me ponía a escribirlos, tío, mientras que lo escribía y lo ejecutaba. Me podía pegar, pues, no sé, 1 hora tranquilamente. Y después, si te equivocabas en una línea o algo pasa, error, ¿y esto qué es? Y sí, bueno, pues imagínate un switch, tío, que no ven. Claro, al Altair sí que tenía, creo que le podías conectar
una especie como de impresora, ¿no? Donde podías Sí, ver... impresora se podía, pero teclado y eso todavía no Teclado había. tenía, sí, pero podías ver eso. Entonces, pero imagínate, claro, el equivocarte en un bit. Estamos hablando de un bit, tío. No estamos hablando de una instrucción. Claro, pero aquí la parte también curiosa es que no tenían un Altair, ni siquiera ellos. Pero no lo No, es tenían que porque nadie no. tenía el acta, ¿eh? A eso voy a decir. Que no tiene nadie, macho. Es curiosa la historia, Es ¿eh? que ni el propio, Adelantaron. que también está en el libro, esa parte, es que el propio Altar, cuando esta gente lo anuncian y lo sacan en la Sí, revista, eso me acuerdo, sí. no me acuerdo qué revista era, ponen, es una caja vacía, Sí, porque por lo visto los componentes que sí. les tenían que llegar a esta gente venían de camino en transporte y hubo una huelga, si no recuerdo más de todos los detalles, pero creo que hubo una huelga de camioneros, tío, Pues, macho, te acuerdas todo. y no llegaron los componentes a tiempo. Y la Sí, revista, lo que sea, es una foto de un Altair que es una caja vacía, no tiene nada dentro. O sea, los tíos están vendiendo, entre comillas, están vendiendo humo ya. Lo mismo que hizo después Microsoft, que decían, oh, sí, nosotros tenemos un Basic aquí para el Altair. Ah, vale, pues en 3 meses vamos a quedar y nos lo enseñan. Y esta gente en 3 meses tuvieron que desarrollar el Basic porque tampoco lo tenían. Esta es la historia de Altair, aquí en el libro. Esa. La de Altair, sí. Sí, no, es súper curiosa por lo que tú dices. Claro, es que hay cosas ahí. Claro, tú fíjate, hicieron el Basic, eso también es visión de mercado, ¿eh? Porque claro, antes de que saliera el ordenador ya sabían que tendría impacto, con lo cual me iba a poner a crear el Basic con un emulador que, claro, era con un 80-80, claro, porque el Altair tenía el 88. No, claro, el Altair utilizaba el 80-80, creo, internamente, ¿no? Creo que sí. Sí, No me porque acuerdo exacto el número. nunca ha habido un chip que yo sepa 8800. Ese era el modelo del Altair. Creo que era el modelo del Altair. Pero el chip creo que era el 8080. Entonces, el PDP-10 se podía emular el 8080. Entonces, se montó el emulador el mismo por Allen, macho. No sé si lo creó él o lo había emulado. Pero sería, es curioso, macho. Es curioso, ¿eh? Es guay la historia, macho. Sí, Pues no, una cosa que yo creo que uno de los éxitos que ha tenido siempre Microsoft está basado, yo creo que en las herramientas para los programadores, tío. Yo creo que esta es una visión que desde muy, muy, muy temprano Microsoft ha tenido, que si tú le das, porque si tú lo piensas, tío, a ti te puede dar el hardware mejor del mundo, pero si no tienes software, claro. ¿Quién va a utilizarlo? Ahora, si yo te doy un hardware así del montón, y te doy herramientas de software para que la gente desarrolle en software, pues ese hardware se va a utilizar mucho más porque, claro, tiene más utilidad, ¿no? Un hardware sin software no tiene ninguna utilidad, básicamente, ¿no? Sí. Y Microsoft, yo me acuerdo, tío, cuando yo empecé en el mundo a programar y demás, el Visual Studio, ¿vale? No el Microsoft, no el Visual Studio Code sino el Visual Studio, el que tiene su IDE para programación. Que venía con su IDE todo integrado, tío, con su base de datos de Microsoft, tenía el Visual Basic, el C++, tenía toda esta historia, tenía su integración con una cosa que se llama Source Safe, que era un repositorio, un servidor de repositorio de código, pero muy, muy primitivo. Vamos, lo que tú podías hacer, yo no recuerdo porque esto era un problema, porque claro, tú ponías un proyecto dentro del SourceSafe ¿vale? Y tú para trabajar con un fichero tienes que hacer un checkout. Tienes que, digamos, hey, voy a coger el fichero y voy a trabajar. Claro, mientras que tú hacías el checkout, nadie más puede trabajar con ese fichero, ¿vale? Entonces, tú hacías un checkout y te ibas de vacaciones, te olvidabas hacer check-in, le metía la marrana al resto del equipo, porque nadie podía tocar el ficherito ese. A menos que llegara un administrador y hiciera, pues, uno que fuera administrador sí que podría hacer un check-in de esto del fichero. Pero venía con todo eso integrado ya. O sea, Microsoft siempre desde muy, muy temprano, tío, ha tenido herramientas muy buenas, ¿vale? Para programar, y con lo cual, pues, eso le ha dado Windows, ¿vale? A los sistemas de, Windows, sí, básicamente de Windows y, bueno, MS2 me imagino y más. Le ha dado, pues, mucho mercado por eso, porque la gente ha sido capaz de crear mucho software, ¿no? Hasta el punto que lo primero que hizo Microsoft como tal fue un Basic, un lenguaje de programación, con lo cual ya nacieron con una herramienta de programación que fue el lenguaje Basic. Pues este libro, macho, un día, si quieres, vamos a hacer un especial del libro nada más, tío. ¿Te parece bien? Sí, hombre, yo no puedo hablar solo del libro, porque, tío, aquí tengo cosas, macho, no sé si enseñarte ahora. Aquí hay cosas curiosas, ¿eh? Tengo hasta borradores de las historias nuestras ahí marcadas de cada uno, tío, ahí, del libro. Sí, y también, mira, tío, me he encontrado aquí, macho, una tarjeta perforada, tío. No sé dónde saqué yo esto, tío. ¿Dónde he sacado yo esto? Hostia. Igual lo traje del Museo de la Informática de Silicon Valley, macho. Es posible porque allí me dieron varias.
Sí, sí. Puede ser. O sea que el libro este ya tiene su historia aquí y todo, ¿eh? Pues sí, macho, el libro... Bueno, ya que está hablando del libro, vamos a hablar un poquito, ¿no? Así del libro, de qué es, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. claro, creo que lo hemos nombrado 50 veces desde que hemos empezado el podcast, pero nunca hemos hablado de él, ¿no? Bueno, pues aquí está el libro que Rafa y yo escribimos en su momento, gracias a nuestro querido Chema, ¿no? Que fue un poco el que nos... Porque fue él quien nos llamó para hacerlo, porque a él le gustan mucho las historias estas, ¿no? De hacking, de hackers y tal. Y dijimos, venga, va, pues lo hacemos. Y yo le tengo mucho cariño, macho, porque la verdad que le echamos ahí horas y nos pegamos, ¿eh? Porque en aquella época no era tan fácil encontrar esta información. Sí, no había ChatGPT, ¿no? Pero era más jodido y había que buscar libros, ¿eh? Yo tengo, todos los libros que tengo, muchos de ellos son gracias a este libro, porque me los compraba para tener información, ¿no? Como el de Silicon Valley. Libros y, bueno, buscar cosas, tío, yo me acuerdo que incluso por, ¿cómo se llama, tío? Ay, se me ha olvidado. De hecho, creo que hay una historia en el libro ese de los sistemas estos antiguos que se utilizaban antes, tío. ¿Cómo se llamaba? Los foros estos que habían antes que Las predecen BBS, IRCs, cosas así, ¿no? Sí, antes, tío. Tenían, ¿cómo se llamaba, tío? Que todavía existe, por cierto. Todavía existen, tío. Eran grupos, eran foros de estos que existían. Bueno, evidentemente te conectabas por BBS, te conectabas de alguna forma. Sí, sí. Pero eran grupos donde se intercambiaban, pues eran foros de preguntas-respuestas y donde también la gente subía ficheros, tío. De hecho, me acuerdo que había uno que yo estaba suscrito que era el tema de, bueno, había cosas de hacking y el de la amiga, tío. Había uno que era también de la amiga. ¿Cómo se llamaba, tío? Ay, sí, eran los grupos estos, ¿no? Como el Nick Free y cosas de estas, ¿de acuerdo? Sí, el Freenet, sí, Freenet o algo así era. ¿Freenet? No. Sí, algo así, tío, no me acuerdo. Bueno, ya me acordaré. Pero que por cierto, otra historia ahí también de esa. Y yo me bajaba cosas de ahí, tío, por todos lados. Incluso tío, yo me estuve incluso leyendo porque hay una historia ahí que trata del Goto, de la instrucción Goto, tío. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, curioso. Y esa me la leí porque había unos papeles, tío, de esto de gente, de investigadores, digamos, de ingenieros, tío, que escribieron el tema del Goto, los problemas del Goto, no sé qué. Y el leerse esos documentos, tío, era como... Era como el claro, había que leerlo. autoflagelarte, Guillo. Claro, había que leerlo. Eso no estaba en PDF, lo tenías que leer tú. Y mira, yo el libro, bueno, yo tengo mucho tiempo así súper marcado porque me lo he leído. No, porque obviamente lo hemos escrito todos y lo he leído, pero los demás también. Hostia, macho, por ahora que dices lo del Goto, joder, el Goto, macho, me botó una putada, ¿eh? Menos mal que salió el GoSoup, ¿te acuerdas? Estaba el Goto y el GoSoup que solucionaba el problema del Goto, porque tú cuando lanzabas un Goto, a tomar por saco, ya, el Goto ya perdías el hilo para siempre, a no ser que hicieras otro Goto otra vez a la línea anterior a la que llamó, pero y ahí apareció el GoSoup, ¿no? Que era un poco el que lo solucionó. Llamar y volver, ¿no? Sí. O sea, pues, sí, tío, pues mira, ya hacemos publicidad, pues historias como esas y mejores están todas en el libro. Está hasta nuestro querido Mindy, macho, hasta que hay Mindy que está por ahí. Sí, Mindy también está, bueno, la historia del Xerox Park también, que es súper chula, tío. Está guay, tío. ¿Qué más hay? Bueno, Ada Lovelace también está ahí con Babbage. Sí. Lo que pasa es que no son, que la gente no crea que aquí está la historia como puedes verlo en la Wikipedia. O sea, esto no es así. O sea, aquí lo centrábamos en las anécdotas y en lo más importante de esa persona, pero siempre buscando lo menos conocido, ¿no? Entonces contamos cosas que antes no eran conocidas, ya con el tiempo, pues sí, ¿no? Se han ido un poco más digamos que se han expandido más ese conocimiento. También está Alan Turing y la máquina Enigma, por supuesto. Sí, por supuesto. Hay cosas muy, muy chulas, tío, aquí. Sí. Pero bueno, aquí está el libro, ya por fin lo hemos presentado, ¿eh, Rafa? Sí. Nunca hemos hablado de él. Así que se publicó, ¿qué? En el 2013 fue, creo. Sí, por ahí, ¿no? Sí, es de 0x Word también, importante, de 2013 justo, sí. Bueno, no es de Informática 64. Sí, aún no estaba, pero digo que fue antes de 0x Word. Fue antes que 0x Word, sí. Es verdad, de hecho aquí lo pone. Sí que las nuevas ediciones sí que pone aquí 0x Word, pero aquí ponía Informática 64. Joder, macho, esto entonces, este es una reliquia, ¿eh? Porque yo los demás sí que pone 0x Word, ¿eh? Este de los poquitos que ha quedado de las primeras ediciones, sí. Sí, yo tengo aquí un par de ellos. Pues sí, tío. Pues nada, macho, mira, joder, macho, hemos estado aquí hablando solamente de temas retro al final. Pero bueno, así es el podcast, tío. Esto es lo que salga, macho. Bueno, sí, lo que salga ha salido. Pues sí. Pues no sé, mira, si quieres, seguimos con un poco de retro, tío. Mira, el aniversario del Intel 2, tío, del Pentium 2, perdón. Pues fue en el 7 de mayo del 97, cuando se anunció.
Joder. 7 de mayo, o sea, hoy hace pues casi 30 años, ¿no? Ya, sí. Sí, El Pentium 2 dice, ¿no? El Pentium 2, sí. Pentium 2, sí, Intel Pentium 2, sí. Joder, macho, qué maravilla Pentium 2. Toda esa gama Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, todas esas máquinas eran una maravilla, macho. Era una cosa. Tengo unos recuerdos, ¿no? De cada vez que salía uno de esos micros, ¿no? De comprarlo, ponerlo tú, ver que la arquitectura iba cambiando muchísimo, macho. De un Pentium a otro era brutal el salto que había. Sí. Pero bueno, ahora es peor, ahora es mucho más, pero bueno, sí. Sí, pues mira, hablando de Microsoft y de sistema operativo y demás, pues ellos acaban también esta semana pasada, han abierto o han publicado la versión de DOS más antigua todavía. Hace unos meses publicaron una, pues bueno, por lo visto han encontrado otra que es todavía más antigua a la que publicaron hace esos meses atrás, tío. Claro. Dice aquí que es el código, se tiene el código fuente del 86.2.1.00 kernel. Del kernel 1.0 del 86.2, tío, no era ni MS2 todavía, por lo visto. Joder, qué bueno, tío. Sí. Oye, pues hay una efeméride aquí que es espectacular, tío, porque además coincide con una historia del libro, estoy buscando aquí dónde está, que era la aparición del primer spam, tío, ¿te acuerdas? Esa la tenemos en el libro. Ese está en el libro, sí. El que está en el libro. Pues justamente el 13 de mayo fue cuando pasó esa anécdota del 78. O sea, brutal, esa historia es, pero eso no la vamos a contar, está en el libro. Si la queréis está saber, en el libro, sí. tenéis que verla en el libro. Pero es la primera vez que aparece un spam en un entorno digital. Claro, que era no recuerdo bien si era una biblioteca o algo en el que había un terminal, ¿no? Bueno, ya contamos un poco por encima, pero... Sí, era algo así, era a través de los terminales estos compartidos, sí, sí. Sí, pues ya ahí aparece el primer spam, pero bueno, ya lo contaremos, porque tampoco me acuerdo muy bien, tengo que mirarlo bien. Pero sí que es verdad que mira, pues justamente coincide con la primera, ¿no? Con el libro y con la primera, digamos, efeméride, que estamos, bueno, o la segunda, ya he contado una antes. Pero es que hay un montón, tío, porque el 5 de mayo del 52 fue cuando Geoffrey Dahmer, ¿no? Fue el primero que puso sobre la mesa el concepto de circuito integrado, tío. O sea, antes de que se hiciera. Después ya sí que se hizo tal, pero antes fue la primera vez que alguien dijo, oye, pues eso por capas se puede hacer así, O sea, es curioso, tío. O sea, que han pasado cosas esta semanita, es interesante, tío. Sí. Sí, y una cosa, mira, que me ha ocurrido esta semana, tío, había un buscador que se llama Jeeves, que, bueno, de la época del Ask, era parte del ask.com. ¿Te acuerdas de la página esa que existía antes? Bueno, que existía antes. Pues porque, vamos, digo esto porque lo han cerrado, tío. Lo acaban de cerrar esta semana, por lo visto. Y llevaban, por lo visto, desde el 99, tío. Eran de los pocos buscadores que existían en su día, mucho antes que Google, ¿no? Que apareciera Google. Sí. Y eso, pues lo han cerrado esta semana. Bueno. Por lo visto, sí. Sí. Ocho, hemos empezado a rever las noticias, hemos empezado por las efemérides. Sí, no, espérate, no, de hecho antes del 99 no, es más, del 96, tío. Aparece el Hibes aparece en el 96 ya, tío. Sí. Y pues tú sabes que el 4 de mayo del 2000 fue cuando apareció el I love you, tío. El gusano I love you. I love you, 4 de mayo, tío. Sí, también, ¿te acuerdas? Joder, macho, dio bastante caña el I love you, ¿eh? Sí. Más que nada porque creo que era por el email, ¿no? O sea, se transmitía por el email. Entonces... Sí, todos eran gusanos, sí, transmitían por el email. Sí, estaba el Melissa que se hacía a través de... Bueno, ese no era por email, ese era por el tema, por el Office, tío, por las macros. Sí, ese era por el email, sí. Sí, tío. Bueno, vamos a contar algo un poquito más actual, que nos estamos yendo a los años. Pues mira, ya la última sí, que actual, pero no actual. Hemos hablado ya varias veces de las FPGA, ¿no? De la Neo Geo, como el 64. Pues por lo visto ahora han recreado el Apple Lisa, tío. ¿El Lisa de FPGA? Ostras, qué chulo. Sí, aquí la tengo. Sí. La FPGA es un campo que yo ya he comentado, un campo que le tengo ganas, macho, pero no sé ni por dónde empezar. Es una cosa que yo tengo una base de electrónica que más o menos me defiendo, pero no tengo claro por dónde empezar. El problema es dónde empiezo, ¿no? Con la FPGA. Así que bueno, algún día cuando me jubile me pondré a hacer
cositas de FPGA, porque eso, tío, tiene mucho potencial, ¿eh? Las FPGA tienen mucha Sí. potencia, ¿eh? Sí, sí. Sí, pues, Incluso, tío, dime. no, incluso, Rafa, yo creo que deben de tener, ya que estamos aquí divagando de la vida, igual también puede tener su espacio incluso con temas de IA, tío, ¿no? Porque si tú con FPGA eres capaz de crear pequeñitos tensores, o no sé, se me ocurre, ¿eh? O yo qué sé, alguna integración de algún tipo de, yo qué sé, no sé. Bueno, por supuesto no vas a montar una gráfica con eso, pero algún tipo de solución con FPGA que tenga IA, yo creo que se tiene que poder. Mira, lo voy a Sí. buscar, macho, mira que no, nunca me ha dado por esto, se me acaba de ocurrir. O sea, que puede estar interesante, tío. Pero bueno, Sí. pues sí. Pues, tío, pues no sé, Guillo, de IA tengo unas pocas y de ciberseguridad tengo un montón. Ya, tío, es que está la cosa a tope, macho. No para, tío. Mira, ¿Tiene de que IA. ver algo con el mitos, todo que haya tanto follón con la ciberseguridad, de que haya mitos o haya otro tipo No, de yo IAs creo por que ahí no, tío. pegando hostias, macho? No, no, yo creo que es la IA en general, tío. Yo Sí, creo que nada, es la broma, IA es broma, es está broma. mejorando. Sí, no, mira, bueno, si quieres saltamos un poco al tema de ciberseguridad y quizás sea el error o la vulnerabilidad que más ha sonado durante toda la semana, ¿no? No sé si las has visto tú, se llama el copy fail, que es una No, no, vulnerabilidad en el kernel, ¿no? no me he Bueno, enterado, pues macho. Estaba otras cosas. una vulnerabilidad, sí, una vulnerabilidad en el kernel de Linux, tío, ¿desde qué versión? Desde el 2017, ¿vale? Hostia. Desde la versión que se distribuyó desde el 2017, Ujú. pues una vulnerabilidad de escalada de privilegios local. O sea, tienes que tener acceso local Ah, al bueno, sistema, ¿vale? vale. Para Ah, bueno. escalar. O sea, Sí, para los clientes, tío. básicamente eres un usuario normal en una terminal Linux y ejecutas el exploit y te conviertes en root, ¿vale? Es lo que hace. Ujú, ujú. Sí, pero aquí lo curioso, tío, es que bueno, lo comparan con el Dirty Cow y otras de estas vulnerabilidades que han aparecido Sí, en el sí. pasado, que normalmente el Dirty Cow y esto, pues para explotarlo tenías que ejecutarlo varias veces, ¿vale? Mm, Hasta que sonaba la trompeta. Pero esta no, tío, esta por lo visto es súper fiable y funciona prácticamente todo el tiempo. Y la forma en que lo hace, tío, lo que hace es abusar el comando su, ¿vale? El comando su, ujú. que como bien sabes, pues para Sí. impersonar a otro usuario, ¿no? O cambiarte de Ujú, usuario. Pues claro, ese sub tiene el set ID establecido, con lo cual se ejecuta como root. Y lo que hace, tío, la vulnerabilidad es reescribir una de las páginas de la memoria donde se carga el comando su la ujú. reescribe, creo que cada 4 bytes va metiendo ahí el exploit, digamos. Un exploit la prueba de concepto que se publicó tenía era con un script de Python de 732 bytes, tío. Y lo Ujú. que hacía era eso, reescribir las páginas de la memoria, ¿vale? Hasta que conseguía, pues, explotar la vulnerabilidad y te convertías en root, básicamente. Y lo curioso de eso es que todo eso ocurre en memoria, tío. O sea, que el comando sudo no se toca, el disco no se toca, nada, tío, todo en memoria. Ujú. Con lo cual está súper chulo, tío, la vulnerabilidad esta. Sí, ¿no? Y digo esto, como tú has comentado el mito y esto, pues según parece, ¿vale? Según el informe y demás, según parece, los que han descubierto esto, lo han descubierto pues con la ayuda, vamos, o sea, lo han descubierto, han conseguido escribir con la ayuda de la IA, que no es Claro. mitos, sino que ellos tienen su propia IA, ¿no? No, De una eso hace todo el empresa mundo que, ahora mismo, claro. claro, y un poco para lo que tú comentas, ¿no? Que si la IA tiene algo que ver con todo esto, yo creo que sí, que está teniendo todo que ver con todo esto Claro. y que no es mitos. Y con eso, si quieres, te enlazo a otra noticia, Ujú. ¿vale? En la que a mitos se le cae un mito, yo creo. Porque, claro, a mí la idea que tenía de mitos, que no dudo de que sea un modelo muy bueno, muy potente, pero yo creo que Anthropic ahí estuvo jugando un poco con el mercado, ¿no? Y porque, claro, lo que yo entiendo que Anthropic está haciendo aquí es intentar llegar a tener una evaluación de valor, digamos, ¿no? De la empresa Sí. de $1 trillón para salir a la bolsa, para hacerse pública, para que la gente pueda invertir y todo el rollo. Es lo que yo creo que están haciendo aquí. Y entonces esta gente sacaron mitos, pusieron el grito en el cielo, como diciendo, tenemos aquí algo que esto va a cambiar el mundo, ¿no? Ujú. Pues resulta que GPT 5.5, ¿vale? Según la empresa, a ver que la tengo por aquí, hay una organización en el Reino Unido la cual tenía acceso a mitos y también ha cogido evidentemente acceso a GPT 5.5 porque todo el mundo, eso es público,
Pues por lo visto hizo las mismas pruebas, digamos, de pentesting, ¿no? Retos de pentesting con mitos que hizo en su momento. Los ha hecho también con el GPT 5.5 y por lo visto está a la misma altura. O sea que en principio parece ser, ¿vale? No lo sé, yo el mito no lo he probado, no te puedo decir. Pero según parece, según dice la noticia o el informe de esta gente, ¿vale? La empresa o la organización es el AI Security Institute, el AIC, que es de UK, del Reino Unido. Ellos dicen que está a la altura. O sea, que Mythos pues ya tiene competición. Y ya no solo tiene competición, sino que además es público, por lo visto. O sea que... Sí, es que yo siempre he pensado, tío, el tema de mitos, aparte de que es verdad que hay una innovación en el entrenamiento, ¿no? En la arquitectura, que eso ya se sabe, ¿no? Que en tipo transforma y tal. Pero al final este tipo de cosas también tiene mucha más potencia por las herramientas, tío. Al final, por las tools que tú le metes, ¿no? Por las capas que le pongas de sandboxing, no sé, de diferentes cosas para que esa IA tenga capacidad de explotar esa vulnerabilidad. O sea que no es solamente el conocimiento de IA. Y después está que Mythos no es más que un súper analizador de código. O sea, que es un generador de código. Quiero decir que es un tipo códex, que no es que esté entrenado para detectar fallos de seguridad, sino que está entrenado para crear código. Pero ¿qué pasa? Que es tan bueno, macho, que es capaz de encontrar los fallos, ¿no? Entonces eso es un poco lo que pasa con Mythos, ¿no? Y el 5.5 yo lo estoy probando y el 5.5 es una bestia, tío. Se va súper bien el 5.5. Yo lo he probado, de hecho, ayer lo estuve probando y funciona muy, muy bien, ¿vale? Lo comparé un poco con, yo te digo, no tengo acceso a Mythos, pero sí tengo acceso al Opus y pues, a la altura mejor que el Opus, sí. Se puede decir que Sí. Sí. Oye, Rafa, ¿esa camiseta cuál es, macho? Que he visto ahí una puntita azul. ¿No será la de nuestro amigo? No puede ser, ¿de Willy? A ver, pues claro, el prota, Super Willy. Ya, pero no nos dice nada Willy ya, tío. Yo creo que como no va al gimnasio... Yo creo que no va al gimnasio. Ya se ha tenido que doblar una uña, algo le ha tenido que pasar. No va la al manicura. Ahí, la mi uñita. Le ha pasado algo ahí. Qué grande Willy, tío. Algo le ha tenido que pasar a Willy que no se le cuenta. Sí, pues no dice nada, estamos callados. Bueno. Sí, yo creo que un saludo, Willy, desde aquí, que lo vas a escuchar seguro. Yo creo que con las rutas y con todo lo que hace el tío, se pega una paliza y está en modo reposo. Como nosotros, macho, está cansado. Está cansado y estoy cansado. Vamos a llamar los cansados, vamos a llamar. Los cansados. Los cibercansados. Vamos a buscar el dominio cibercansado.com. Cállate que estás pillado seguro, macho. No, espérate, cibercansado.ia o .ai. Cibercansaito. Cibercansai. Ahí dándole con el acento de Kai, ¿no? Cibercansai. Sí, tío. Pues sí, macho. Pues mira, aquí tengo una noticia, tío, que, bueno, no es de ciber, pero me llamó la atención. Bueno, sí, tengo una de ciber también aquí, que es el tema de que han infectado, tío, ¿conoces las...? Sí, voy a mejorar la de ciber. Las Diamond Tools, ¿sabes cuáles son? ¿No? Las famosas, ¿no? Por lo visto la han infectado, macho, la han troyanizado, creo, y la han colado. No sé si tienes tú por ahí la noticia, pero parece que le han colado algún tipo de malware, ¿no? Joder, macho, las Diamond Tool. Eso es un ataque también a la cadena de suministro, porque Diamond Tool al final ha sido, vamos, y macho, pues eso tiene impacto, porque las Diamond Tool son súper conocidas, son herramientas que se utilizan muchísimo, ¿no? Sí, la estoy buscando porque es que tengo aquí un montón. Pero sí, vamos, es un ataque, vamos, le han colado código ahí. El Diamond Tools Backdoor and no ataque de supply chain. Sí, ahí está. Ajá. Sí, vamos, ya está detectado, evidentemente. Sí, pero lo he visto, a veces sí, que las versiones Windows version 12.5.0 24.21 a la 12.5.0 24.34 están afectadas, según Kaspersky. Pero sí, eso. Lo que hemos estado viendo con el tema de las librerías estas, ¿no? Muy famosas que se utilizan en todos lados, pues vamos, librerías y no librerías. Hemos visto lo de Trivi, hemos visto lo de Kix, hemos visto después lo de Axios, ¿no? Y todas estas librerías que, bueno, la misma historia. De alguna forma consiguen acceso al código, no solo al código, sino a cambiarlo y al publicar esos cambios, ¿no? Que ese es el problema, evidentemente. No solo que te roben el código, sino que te lo puedan cambiar y te lo puedan publicar.
en tu nombre, de alguna Claro, forma. claro, eso no joder, macho. Sí, claro, eso es un ataque bastante... Sí. Mucho impacto, claro. Sí, pues mira, yo decir tengo un montón aquí. Pues no sé, voy a empezar por la de arriba que tengo aquí. Hubo un RC crítico, por lo visto, en el Gemini CLI, ¿vale? El CLI Joder. de Gemini es como el Codex, el Code Sí, Cloud, sí, sí. ¿no? Sí. Pues eso, RC es la ejecución remota de código. Y a ver qué dice aquí este. Y nada, que esto venía sí, por la ejecución de unos ficheros, tío, ponía unos ficheros específicos en el repositorio y evidentemente si confías en el fichero, perdón, en el repositorio, pues se acababa ejecutando. Era un GitHub, parece ser, ¿no? No, esto del GitHub era de Cursor, que también es otra cosa que salió. Sí, sí, sí. Pero no, mira, hablando de esto, tío, me pasó una cosa el otro día, una curiosidad. Y precisamente hoy he visto varios artículos que hacen referencia a lo mismo. Y es que haciendo correcciones y demás, tío, de práctica, pues claro, yo me descargo la práctica, ¿vale? La práctica me mandan, por ejemplo, un fichero zip, se descomprime en un directorio y yo entro y con el anti-gravity, que es lo que utilizo para mirar las cosas ahora, pues como la anti-gravity tiene incorporado el tema de la IA en Gemini y todo el rollo, pues lo primero que me pregunta, bueno, y el VS Code también, ¿no? Pero lo primero que me pregunta es, ¿confías en este repositorio, sí o no? ¿Vale? Y si confías, pues se ejecutan cosas, se ejecutan los GitHubs, a lo mejor si seleccionas un PDF, pues tú lo abres, ¿no? Si tienes el plugin para poder verlo, este tipo de historia. Y la curiosidad, una cosa que me pasó, claro, entonces yo me bajo una práctica de esta, la corrijo, la borro, me bajo otra. Y llegó un momento en el que para abrir unos PDFs, tío, me descargué una y cuando abrí el repositorio con el anti-gravity no me preguntó nada y y pude hacer las cosas, ¿no? Y entonces digo, hostia, me di cuenta de eso y digo, hostia, es verdad, claro, es que esto lo que hace, tío, cuando tú le dices al anti-gravity, y esto se aplica también a CodeCloud, a Codex, al Gemini CLI, a cualquier cosa, básicamente. Cuando tú le dices si confías en este repositorio o no, lo que se guarda en la configuración, ¿vale? En el histórico, entre comillas, de tu actividad con esa aplicación en concreto, es el path, ¿vale? Es el nombre del directorio. Entonces, si tú ese directorio lo borras y te descargas un proyecto que no tiene nada que ver, pero el nombre del directorio y el path coincide con el que tú previamente habías dicho que sí que confías en él, estas autoridades pues ya automáticamente confían en él y ya son un poco más permisivos, ya se ejecutan cosas sin que te pregunten, ¿vale? Entonces, claro, y me quedé así un poco y digo, hostia, pues esto puede ser un problema de seguridad, tío. Y yo hoy precisamente he visto un par de artículos en el que hablan precisamente de ese mismo tema. Claro, Google, OpenAI, Anthropic, esta gente dicen que, bueno, que eso es por diseño, que es así, que no tiene más. Pero hay que tener cuidado con eso, tío. Hay que tener cuidado con eso porque... No, con eso sí, interesante. Sí. Es una feature, no un bug, ¿no? Lo que suelen decir, ¿no? Con ese tipo de cosas. Y me tiene sentido, pues claro, tú a menos que de alguna forma, pues no sé, tío, si en vez del nombre del directorio, el path completo, pues guardarás también la fecha, ¿no? Que tiene ese directorio cuando se creó, ¿vale? Pues a lo mejor ahí podrías en un momento dado mitigar ese problema, ¿no? Porque claro, si tú borras ese directorio, te descargas un proyecto nuevo y por el motivo que sea, acaban con el mismo nombre del directorio que el anterior, pues si tú, aparte de comprobar el nombre, el path completo, el path absoluto, comparas también la fecha de creación del directorio, pues tú puedes decir, bueno, pues este directorio es nuevo, digo, no es el mismo de antes, ¿vale? No la fecha de actualización, sino de la creación. Y entonces, a lo mejor añadiendo la fecha de creación o alguna cosa parecida, pues se podría mitigar este problema, tío. Pero por lo visto, según el artículo que leí, el hombre bueno, no sé, el hombre o una mujer, pues por esto contactó con Anthropic, OpenAI y demás para decirle, mira, que hay este problema y todos por esto le respondieron lo mismo, básicamente, que eso era por diseño, vamos. Sí, sí, qué bueno. Yo aquí tengo una noticia, macho, que es un cruce entre la seguridad y la IA, aunque es más en temas de privacidad, tío. Y te has enterado lo de Google, ¿no? Que ha colado ahí un LLM, de hecho, un En el Chrome. Gemini Nano en Chrome, sí. Sí. Es muy buena esa noticia, macho, porque
Son 4 gigas, tío, que tú no 4 lo gigas. sabes, se descargan y tienes ahí un pequeño modelo, tío. Pero claro, el problema no es que haya un modelo local en tu máquina, que eso yo lo veo bien, joder. Lo que no puede ser es que se instale sin tu consentimiento. Ese, sí. Ese es el tema delicado, ¿no? Y claro, y si tú imagínate que todo el mundo empezara a meter ese tipo de concepto de te meto mi pequeño LLM con mi aplicación, imagínate lo que se puede montar ahí, macho, de consumo de proceso, claro, porque si tú metes un LLM muy pequeño que sea, eso consume CPU, disco y energía, macho, justo por detrás, ¿no? De hecho, claro, lo que hace este modelo que ha metido Google era para hacer tareas, eran tareas directamente en el navegador y la función sería, pues mira, autocorrección, sería sugerencia de escritura, resumir una página, traducir también. O sea, es interesante que en 4 gigas, macho, sea capaz de hacer todo eso, ¿no? Y te funcione incluso con CPU, ¿no? Claro, eso lo hacen para evitar carga de su propia IA. Claro, te lo cuelan a ti y tú haces el trabajo sucio, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿tan bueno es ese Gemini Nano, tío? ¿También funciona como para que te haga autocorrección avanzada, sugerencia de escritura? Pues debe funcionar bien. Si le ha colado ahí Google, si te lo ha puesto es porque le funciona bien, ¿no? Pero bueno, es Sí, curioso, ¿no? sí, no sé, tío. Sí, vi la noticia. No, de acuerdo contigo, ¿no? Que ellos deberían de preguntarte, ¿no? Hey, Claro. ¿quieres bajarte el modelo? Estos son Tiene que 4 estar gigas. al modelo, es lo normal, ¿eh? No Claro. sé si... Sí, porque o sea, eso lo hacen los iPhone. Vale, el iPhone ya sabemos que ellos tienen, cuando sacaron el Apple Intelligence, que por lo visto Apple va a tener que pagar dinero a los que compraron el iPhone, creo que el 15 Pro y el 16, por supuestamente publicidad falsa, porque dijeron que iba a tener lo del Apple Intelligence, que iba a funcionar no sé qué historia, y total que han llegado a un acuerdo. Alguien ha demandado a Apple, me imagino, por el tema y han llegado a un acuerdo y van a pagar dinero. No sé lo que va a ocurrir con esto. Pero bueno, la cosa es que el iPhone, ellos tienen un modelo que viene ya con el sistema operativo, evidentemente. Pero claro, ellos no lo descargan. El Apple Intelligence no está disponible en un iPhone 14 o incluso en el 15. Empieza en el 15 Pro hacia arriba, ¿no? Al 16, 17. Lo que no sé si está disponible solamente en los Pros o en todos ya, pero porque necesita cierto hardware para que se pueda ejecutar el modelito este. En el tema del Chrome, tío, pues el descargarte el modelo de 4 gigas, tío, pues no sé, si tienes un Chromebook o algo de eso, yo no creo que el ordenador sea capaz de mover eso, ¿no? No sé. Bueno, no lo sé, la verdad. Habría que probarlo, ¿eh? Pero claro, el problema es que no es un llama CPP, por ejemplo, que tú tienes que instalarlo tú. O sea, tú lo tienes que instalar, dónde lo instalas, cómo lo utilizas, eso lo haces tú, ¿no? Pero es que cuando ya es un modelo operativo que está integrado en el navegador, tú no sabes lo que está haciendo ni cuándo lo hace. Que esa es la crítica, ¿no?, Sí. del artículo, ¿eh? Entonces, claro, ahí ya tú pierdes el control y que este un LM, como tú bien dices, eso consume recursos, macho, y si Sí, tú no lo eso controlas, no. la Sí, putada, ¿no? yo no veo que eso funcione, tío, en cualquier ordenador. Eso me imagino que mirarán las especificaciones de hardware del ordenador y dirán, pues mira, este ordenador sí tiene capacidad para utilizar el modelo. Que de nuevo, yo creo que sí, que deberían de preguntarte, Sí, de claro, de eso decirte, me hey, ¿quieres acordaba. descargarte esto? Sí, no, lo que sea, ¿no? Han hecho un Clippy, macho. ¿Te acuerdas de Clippy? El que El coló, clip. sí, claro, es verdad, macho. El Clippy era el clip ese que te coló Microsoft sin decirte nada y estaba por ahí, consumía recursos, estaban dando, yo no, que yo me he preguntado por esto, ¿no? Algo parecido, ¿no? Sí. Sí, tío, qué bueno, macho. Pero sí, no, es curioso. Y además me gusta, por un lado me gusta porque usa IA local, sabes que es algo que nos encanta a los dos, macho. Es una cosa que Ujú. queremos seguir utilizando, ¿no? Pero por otro lado me preocupa eso, ¿no? Del consumo de la máquina, tal, y un poquito que no te preguntes, ¿no? Bueno, a menos que diga, oye, pues, que no lo sé, ¿eh? Que a lo mejor ha sido puntualmente o ha sido un error o lo han lanzado Sí. de prueba y tal, pero que me parece tener raro que Google no te informe de eso, ¿no? Google, como conociéndolo, macho, que son muy cuidadosos con ese tipo de cosas, ¿no? No sé, algo raro pasa ahí. Hay que leerlo bien antes de acusar a Google, ¿no? De ese tipo de acción, ¿no? Pero bueno, que no Sí, me sí. parece mala idea, insisto, me parece una buena idea tener un modelo de 4 gigas en tu máquina que te haga ese tipo de trabajo. Primero porque te vas a ahorrar el tema, no, primero el tema de la privacidad, macho, ese es el primero. ¿No? Sí. Porque ya todo se queda en tu máquina y después también que te ahorras conectividad y bueno, con conexiones hacia afuera. No está mal pensado, ¿sabes?
Sí, no, la idea es buena, pero eso, no todo el mundo quiere tener eso, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. Sí, pues no sé, tío. Aquí, mira, aquí tengo varias que del lío que hay montado con Anthropic y OpenAI y XAI, tío. Ah, Bueno, lío. en Sí, juicio, dices. No, juicio no, bueno, ¿no? sí, está casi relacionado, ¿no? O sea, Anthropic, ¿vale? Uno de los grandes problemas, y eso lo hemos comentado ya, ¿no? De los grandes. Anthropic se puso a recortar el acceso, por ejemplo, a los open cloud, se puso a Sí, sí, sí. bajar los límites de los usuarios, porque, pues claro, por lo visto, el problema de Anthropic es que no tenía computación, no tenían dónde poner las cosas y empezaron tuvieron que empezar a reducir todo este tipo de historias, ¿no? Pues, y yo creo que está todo relacionado. Como tú bien comentas, el juicio, ¿no? El Elon está ahí metido en juicio con el Salman. Por lo visto, vamos, yo no estoy siendo muy de cerca esta, pero no me interesa esta historia. Pero por lo visto, el Salman no está quedando muy bien. Y total, la cosa es que hay una pelea ahí entre esta gente. Ujú. Y lo que ha hecho bueno, ya comentamos que SpaceX y XAI se unían, ¿vale? Ujú. Y lo que ha ocurrido es que Anthropic ha llegado a un acuerdo con SpaceX Sí, eso lo he leído para también. utilizar el Colossus 1, tío. O sea, el Colossus 1 es el centro de datos que tenía SpaceX en Memphis, ¿vale? Bueno, XAI, para Ujú, entrenarlo Grok y demás historia, y después se ha creado el Colossus 2, que es ujú. donde se están entrenando ahora los modelos nuevos. Y el Colossus 1, por lo visto, se lo ha dado, bueno, no se lo ha dado, se lo ha alquilado a Anthropic por, no sé si eran 60 billones de... Joder, No sé, macho. tengo por aquí la noticia. Total, que, a ver, tenía aquí, sí, 300, capacidad de 220.000 NVIDIAs, tío, GPUs. Uf. ¿Envidias qué? Eh, ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál? eh, Te lo pone. no pone aquí el modelo, pero yo creo que son las H, no No, son no, las 50 90 no son. Te digo ya. 30 billones. No, espérate, the strategic partnership with Microsoft and NVIDIA, 50 billones de infraestructura. No pone aquí lo que invirtió, no sé, lo ponen Qué aquí. bestia, macho. Total, que han llegado a ese acuerdo y como efecto lateral, digamos, ¿no? del acuerdo, pues ahora Anthropic lo que ha hecho es el incrementar los límites, ¿vale? Ya Sí, los límites es que verdad. habían, ahora los Ah, han y ha sido incrementado. por eso. O sea, por eso lo han Claro, incrementado. claro, porque ahora Joder, qué tienen bueno. computación, antes no tenían. Ah, pues mira, Luego, acabo de, por lo de visto, relacionar dos noticias que van por separado y que eso están es. conectadas, tío. Sí, sí. Sí, y dice aquí, vamos, mira, te leo aquí un poco lo que pone Ajá. esto de la página de anthropic.com, ¿vale? Que lo han Sí, puesto sí, sí, sí. el 6 de mayo, que fue ayer, ¿vale? Dice que como motivo de este acuerdo, digamos, con SpaceX, pues de que doblan, ¿vale? Los límites de las 5 horas de Cloud Code, ¿vale? Por esto hay unos límites ahí de 5 horas, no sé qué historia, pues doblan ese límite para Ujú. las cuentas Pro, Max, Team y Enterprise Plan, vamos, de empresa. Lo segundo que hacen, por lo visto, es quitar, ¿sabes? También pusieron que en las horas puntas, Ujú. pues también hacían un límite, reducían también el límite en horas puntas también. Si tú estás programando, utilizando los modelos en la misma hora que todo el mundo está haciendo, pues te reducían incluso el límite más, ¿vale? Así que dice que quitan la reducción del límite en las horas puntas en los usuarios o las cuentas Pro y Max, Ujú. y que además están subiendo los límites de las llamadas APIs, tío. Tienen 4 capas, por lo visto. Capa 1, pues pasan de 30.000 tokens de entrada a 500.000 tokens de entrada ahora, Como así. y Ujú. de 8.000 tokens de salida a 80.000. Y después la capa 2, la 3 y la 4, pues bueno, ahí están todos los números, no los voy a leer todos para que no nos aburramos con eso, pero sí, ahí está la cosa, tío. Por lo visto, se han llegado a un Bueno. acuerdo con SpaceX, y ahora ya, por lo visto, XAI se disuelve, ya no existe, y ahora la nueva se va a convertir en un departamento de lo que se va a llamar Space AIX. Joder. Cosa nueva. SpaceX, ¿cómo? Space Space AIX. AIX. Space AIX, creo. Creo que algo así creo que era, si no recuerdo mal. Ay, mira, Lelo, macho. Bueno. Sí, pues ahí está un poco la cosa, tío. Con que
Así está el tema este, tío, con que yo creo que eso le va, pues claro, hubo bastante descontento con Anthropic por tema de eso, el tema de los límites, tío, el quitarle Sí, acceso a más calentito, OpenClaw, sí. y empezó todo el mundo, bueno, todo el mundo, mucha gente empezó a probar cosas, los modelos chinos y los de OpenAI, evidentemente. GPT-5.5 ha tenido, por lo visto, bastante éxito. Y ahora esta gente, pues con ese acuerdo con SpaceX, pues parece ser que van a volver un poco a esa pelea, ¿no? Sí, tío. Porque está la cosa ahí, sí. En todos lados Anthropic, macho. Anthropic aparece por todas partes, tío. Si no es el tema de mitos, es el tema que tú dices de los acuerdos con SpaceX. Después también aquí tengo otra noticia en la que lanzan unos agentes que están preparados para los servicios financieros, tío. O sea, Sí. otro trabajo que se va, ¿no? Que, bueno, nada, simplemente lo que han lanzado ha sido plantillas, ¿no? Para agentes que están orientadas a temas de esto de los cierres contables y cosas así. O sea, que ya están preparando también agentes dedicados a ese tipo de funcionalidad, tío. Y sí, y eso por detrás lo que tiene es el cloud de CloudWork, el Code, y bueno, ¿no? Y los complementos del Office 365, que por cierto, te voy a contar, macho, que está últimamente más metido con el Copilot, tío. El Copilot Studio, ¿eh? Lo estaba probando. Y ojito, macho, parece, cuando dices Copilot, te da un repelús y dices, no, ese es el peor. No, no, tío, pero ojito, macho, que cuando hablas del Copilot Studio y te metes en la integración de agentes en un entorno de Microsoft, 365 de una empresa, empiezas a tocar cosas, la cosa está interesante, ¿eh? Se pueden crear, claro, porque ten en cuenta que no es Copilot, tío. Ahí está Power BI por medio, Power Automate, hay muchas herramientas que se interconectan entre ellas y con Copilot, tío, te creas cosas bastante curiosas y muy interesantes para empresas pequeñas, ¿no? Eso está muy bien, tío. No sé, yo cuando escucho Copilot me viene a la cabeza el Clippy, tío. Sí, joder, macho, porque no sé, tío. un día tenemos que ver la historia del Clippy, tío, porque el Clippy está guay, macho. Es curioso el Clippy, la lió parda. Deberíamos de crear el Open Clippy, tío, como el Open Club o el Open Clippy. Ahí está un agente de IA Ahí que salga cuando tú no te lo esperas, te hace pum y te aparece en que te pantalla y te aparezca dice, ahí y "Hola". te ponga en medio. Y te En dice, medio de la pantalla. y te dice ahí, ¿y yo qué pasa? ¿Y yo ¿Y qué? yo qué pasa? ¿Y Estoy yo qué? cansado. Estoy No, cansado. que diga, ¿y yo qué hace? ¿Y yo qué hace? ¿No? ¿Y yo qué hace? Estoy cansado, cojones. Estoy Ya está. cansado yo. Pues tendría éxito, ¿eh? Eso, mira, pues podemos hacerlo. Joder, macho, lo vamos a hacer Ahora, mientras mientras que hacemos. estaba Mientras estamos hablando, te con el, lo. el Copilot. El Copilot. Qué manía tiene el El Copilot. Copilot lo vamos a ver. No, el Copilot precisamente es el más difícil de hacerlo, pero bueno. No, pero fuera coña, tío. El ecosistema Microsoft, si te metes ahí con Copilot, oye, la cosa cambia, ¿eh? No, es súper interesante. Además, ten en cuenta que al final Copilot de lo que tira de atrás es de ChatGPT también. O sea, tú cuando coges Sí. un agente y lo configuras, tienes una opción desplegada y te pone ChatGPT 5.x, ¿no? Y es que tú quieras. O sea que sí. Sí, no. Nada, las opciones están ahí, tío, y funcionan. Cada a su manera, pero funcionan. Pues Sí, mira que tío. tengo una aquí que también está metido, los de siempre, tío. Ese Juan, ¿vale? Ese Juan, el que no sepa quién es, el Jensen Huang, el CEO de Nvidia, ¿vale? Ese Juan, ¿no? Le Ese llamamos nosotros en Juan, Cádiz. ese Juan, claro, ese Juan. Pues por lo visto le está metiendo caña, tío, al Darío y al Elon Musk también, por lo visto. Juan, pero si Juan es muy tranquilo, tío, este no se mete con nadie. No, pues por lo visto, vamos, a lo que hace alusión este hombre, pues es que está diciendo que los CEOs de empresas de IA que se dejen de dramatizar todo esto, tío, de que la IA se va a comer el mundo. Ya. Hostia, Y pero critica un poco lo que dijo el Darío, ¿no? De Anthropic, que decía que para el final de este año los trabajos de oficina van a desaparecer, básicamente. También, por esto, Elon en una entrevista con Joe Rogan parece ser que dijo que los humanos tienen un 20% de aniquilación por tema de la IA. Y ese Juan está diciendo que yo para un poquito de toda esta historia porque lo que estáis creando es más problemas que otra cosa, ¿no?
A mí me gusta eso porque sí que es verdad, tío. Yo creo que esta gente, pues claro, aquí todo el mundo, los que están detrás de empresas, o sea, los que están creando productos de la IA, evidentemente para venderlo es como el chiste, ¿no? Si me hablas más de la moto, no te la voy a vender, tío. La moto es que es una Harley Davidson que funciona, que no veas, y lo que tienes es un Vespino con un carburador que no funciona. Sí. Ya. Pues claro, Y, porque nunca se mete en polémica el Juan, estoy tranquilo, vamos a sí, ver que no, estoy no. muy tranquilo. Sí, a mí la verdad es que es uno de los CEOs de estas empresas grandes ahora mismo, de quizás el que más me guste, tío. El tema, sí, de los más normalitos. Pero bueno, eso lo ha dicho este hombre. Que se den esta gente de este tipo de historias, tío. Ya, tío. Sí, sí, pero es que al final, bueno, ahora que has dicho lo de que no diga, que no sea tanto de que la IA va a acabar con el mundo y tal, pero es que ten en cuenta, macho, que yo bueno, tengo aquí una noticia, bueno, tengo un vídeo, hay una entrevista que ha hecho este tío, ya he hablado mucho de John Hernández, es un influencer, ¿no? Que ya te he contado antes, ¿no? Que el tío no es técnico, pero, jo, macho, está haciendo una labor bastante buena de concienciación también, ¿no? Está hablando que él tiene su negocio y tal de ella, vale, todo eso sí, pero no hay que admitir que realmente está informando muchísimo, ¿no? Sobre el tema Sí. de la IA, el impacto y todo eso, ¿no? Y además hace unas entrevistas, tío, a gente que son mega top. Le ha hecho una a Joshua Bengio, que es uno de los que, vamos, es uno de los top en investigación. De hecho, le llaman el padre de la IA y creo que tiene un premio Turing, creo, ¿eh? Creo que tiene un premio, creo, ¿eh? Ujú. No lo tengo claro. Sí, porque él lo recibió coño, con Charles LeCun, claro, es verdad. Él lo recibió con Charles LeCun y Ajá. con otro más que no me acuerdo el nombre ahora mismo, y los tres recibieron el premio Turing, no sé si fue en el 2018, por ahí. O sea, que este tío fue el que creó la base científica que ha hecho posible la IA de hoy. O sea, que imagínate, ¿eh? O sea, que eso fue el avance hacia los transformers, ChatGPT y todo eso, ¿no? Entonces, este tío, macho, lo que ha hecho ha sido que el tío ha frenado, o sea, ha dejado lo que estaba haciendo y es de Ajá. los más fuertes que está pidiendo prudencia, regulación y seguridad, tío. De hecho, él lidera Claro. él es el que lidera el International AI Safety Report, que es un informe que se hace cada año, ¿no? Sobre el tema de la seguridad y el tío informa sobre los problemas y riesgos de la IA y tal, ¿no? Pues durante la entrevista, tío, pues hace un par de afirmaciones, tío, muy interesantes sobre, bueno, hace un montón, pero el punto principal que gira toda la charla que hace bueno, en las que se basan las preguntas que le hace John Hernández, ¿no? Al final Ujú. hay un punto clave, tío, que es que la inteligencia te da poder, claro. O sea, inteligencia es Claro. poder. Esta es la nueva arma nuclear, claro. Porque, claro, que quien tenga, por esos mitos no se ha expandido a Europa, solo está en empresas americanas. Claro, porque Glasswing solo son Bueno, americanos. Eso, en principio, son otro no, país. porque la noticia que te comenté antes, tío, la agencia esta que te he comentado que ha hecho la comparación con Sí. mitos con GPT-5 es Reino Unido, ¿no? Está allí Bueno, Reino vamos, Unido, sí, yo considero Reino Unido un aliado muy cercano a Estados Unidos y posiblemente sea un santo. Pero en Europa no hay ninguna empresa europea que yo sepa que haya probado mitos. O sea, sí, no. creo que no, es un poco. Pero bueno, entonces lo que te va hablando el tío durante todo lo que es la entrevista, que, tío, seguridad, hay que limitar, hay que controlar, ¿no? También te dice, el tema de la inteligencia es poder, te lo repite muchísimas veces, que la IA agéntica es un problema también, porque claro, tiene sentido, ¿no? Porque son sus procesos que se ejecutan y que están ahí latentes y tal. También te cuenta un poco la parte de por qué la IA replica cosas como eh, la IA de repente se vuelve rebelde contra el usuario, que la IA de repente te dice que quiere sobrevivir y no quiere morir, cosas así. Claro, eso no es que sea inteligencia, sino que es que se ha entrenado con conocimiento por detrás de Ujú. lo que es un ser humano. El ser humano no quiere morir, el ser humano, o sea, es una réplica exacta del comportamiento humano. O sea, estamos creando una inteligencia que es Sí. mejor que nosotros y que encima se comporta como un ser humano. Pero lo más curioso, tío, es que, claro, lo que comenta, y fue lo que más me llamó la atención, es que a ver cómo vamos a actuar el ser humano, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que hay sobre la faz de la Tierra un ser vivo que es más inteligente que el ser humano. O sea, el ser humano está en la cúspide de la pirámide de Ujú. supervivencia actual porque somos los más inteligentes. Pero es que de repente hay una cosa que es más inteligente que tú y que se pone por encima tuya, aunque tú la controles o creas que la controla. Claro, ¿qué va a pasar? Es que es curioso, es una reflexión curiosa de, vale, a partir de ahora, ¿cómo va a convivir el mundo con dos inteligencias
Sí. ¿no? Y una superior, ¿no? Es curioso. Yo no sé, tío, si estoy de acuerdo con lo de que es más inteligente el ser humano, tío. Claro, que tenemos que definir lo que es la inteligencia también. Claro, claro. Que la IA es capaz de procesar más información que el ser humano y más rápido y que no se cansa y todo ese tipo de historias al 100%, ¿vale? Eso, vamos, eso no tenemos que no ni a la IA, ¿no? De una calculadora, ¿vale? Si te pregunto a ti que me hagas la multiplicación de dos números grandes, pues no lo vas a hacer de cabeza. Cojo una calculadora y en nada, en un segundo lo tengo hecho, ¿no? Entonces, pues, y como tú bien dices, que estoy al 100% de acuerdo, que bueno, que lo que hace la IA en este caso, lo que está haciendo es replicar al humano, ¿no? Porque está evidentemente entrenado de la forma en que el humano, digamos, nos entrenamos también, ¿no? Que cuando una persona nace, ¿no? O, bueno, va al colegio y demás, pues te enseñan las asignaturas, pues la IA, evidentemente, bueno, evidentemente la IA está entrenada con quizás más datos de los que una persona pueda a asimilar, ¿no? O digerir, pero al fin y al cabo pues son datos que hemos generado nosotros. Entonces, bueno, si la inteligencia la queremos definir como algo que esta IA sea capaz de procesar más información y más rápida que el humano, pues Sí. sí. Más Pero no inteligencia, sé igual es yo. mejor decir tareas, ¿no? Que es más inteligente en las Sí, tareas, claro, ¿no? cuando digo inteligencia, tío, pues no sé, es el resolver problemas, tío, entre comillas, de la nada, ¿no? Es decir, bueno, tengo aquí un problema que no he visto anteriormente, que no tengo ningún tipo de datos, ¿cómo me fabrico yo estos datos? ¿Cómo me fabrico yo algo para resolver ese problema, ¿no? No sé, no sé si sería una definición, digamos, ¿no? De lo que es inteligencia, pero... Pero sí, ¿no? Y estoy al 100% de acuerdo con el resto, ¿no? Y con el tema de la seguridad de regulaciones. De hecho, en el acuerdo ese que te comentaron, que ha hecho Anthropic con SpaceX, Elon Musk pues, puso en Twitter que decía que después de o sea, que habían llegado a un acuerdo con esta gente, con Anthropic, después de que él se había reunido con altos directivos de Anthropic y que decía, así, usando sus palabras un poco, de que su detector de evil, de demonio, no se había encendido, ¿no? O sea, que él ve un poco de que esta gente tiene buena fe, que quieren crear una IA que es segura y que no quieren crear cosas así sin tener mucho cuidado, ¿no? Sin controlar lo que están haciendo, ese tipo de historias. Puede ser verdad o no, no lo sé, pero bueno, ese fue su comentario un poco, ¿no? Y de ahí viene un poco la justificación, digamos, del acuerdo ese con Anthropic, en ese Claro, caso. pero tú fíjate, pero hay una cosa, vale, puede que la IA no sea tan inteligente como el ser humano, que no sea inteligente, pero le estamos traspasando sentimientos o acciones que tiene el ser humano como la autopreservación. O sea, lo que te contaba antes de que no quiere morir. Claro, ese concepto lo tiene en su memoria, entonces es normal que se revele. Llegará un momento en el que diga, pero no porque sea inteligente, es porque tiene ese conocimiento dentro de todo su algoritmo, ¿no? De todo su mundo algorítmico tiene ese concepto de la existencia, claro. Entonces, Sí, lo que es pero claro, eso más bien es comportamiento, más que inteligencia, desde mi sí, punto sí, de sí, vista. sí. Claro, claro, está ahí, no, imitación, está imitando una cosa. Claro, No eso la es. está, claro, pero está, ¿no? Entonces eso puede ser un problema, claro, porque en el momento que se active esa neurona que está en esa nube de embeddings, macho, un día se activa esa parte que es la de la preservación de su identidad como tal y es un problema. Y no es que sea inteligente, es que lo está replicando del ser humano, que estamos, toda la información que se le ha pasado para entrenar, ahí iba esa parte de la supervivencia humana. Con lo cual ese es el problema que le estamos heredando también. Por ejemplo, ¿por qué miente la IA? ¿No? ¿Por qué miente a veces? Porque mentir es un recurso que tiene el ser humano para conseguir algo también. Con lo cual la IA lo aprende y lo replica para su objetivo. Es que ese es el problema. Que le estamos enseñando también los malos hábitos del ser humano, macho. Es que ese es el problema que tenemos. Pues no sé yo, tío, porque yo no sé yo si la IA miente de forma intencionada, como lo hacemos el ser humano para conseguir algo, o miente porque no sabe, porque ni siquiera sabe que está mintiendo. No, no, ¿Sabes qué te digo? posiblemente no sepa ni que está mintiendo. Lo que pasa es Eso que es es, un recurso más. Tiene 1000 recursos, claro. tiene su pensamiento para calcular, pero llegará un momento de dice, oye, para conseguir tu objetivo, yo he visto que hay gente que hace esto, que miente, Ujú. voy a mentir yo también, ¿no me entiendes? Que se activa Sí, esa sí. zona neuronal, pero no quiere decir que sepa lo que es mentir, para ella es una herramienta más, ¿no? Es un camino más para obtener su objetivo, ¿no? Que es la base, ¿no? Ujú.
Pero bueno, son temas filosóficos, macho, pero es Sí. curioso, tío. Los recomiendo mucho, ¿eh? Voy a poner el enlace porque es que no está hablando con cualquiera, ¿eh? Está hablando con un premio Turing. Ojo, que y además uno de los padres de la IA, ¿no? Está muy bien. Y mira, Rafa, yo Sí. te conecto con otra noticia, tío, que es muy interesante, esa rápida, que hay un tío en el, tío, no sé, será un estudiante o lo que sea, en el MIT que se llama Cyrus Clark, que le ha conectado, tío, a OpenClaw. ¿Te acuerdas que en el MIT hay como una interfaz que es una mesa que salen diferentes palitos, ¿no? En función de cómo tú interactúes con ella, que te da, es como una extensión, es como darle a la IA, ¿no? O a un programa una extensión, digamos, táctil. Son como muchos dedos, ¿no? Que van funcionando y te pueden hacer un relieve. También es interactivo. Si tú pones la mano encima de un ser humano, detecta que hay una mano encima y tiene efecto de presión, ¿no? Todo eso. Pues o sea, se han conectado una gente con OpenClaw, ¿no? Y se llama la tecnología Infor. ¿Vale? Ya pondré por ahí el enlace, pero es como eso lo que hace es que representa en 3D algo físico, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces le metió esa interfaz, es una mesa grande con un montón de, digamos, píxeles que son como diferentes, como palitos, ¿no? Que se van moviendo en función de cómo interactúe y realmente lo que hizo este investigador fue decirle que, vale, eres una IA, pero ahora tienes un cuerpo físico, exprésate. Nos dijo, Ajá. aquí lo tienes, toma el conector, tal. Y a partir de ahí lo que empezó es a hacer patrones, claro, empezó a probarlo. Eres como si tú le conectas a un OpenClaw una Raspberry Pi con los GPIO, ¿no? Tú le dices, mira, aquí están los GPIO, tira para adelante, empezará a probar, ¿no? Pues lo curioso es que empezó a probar y empezó a hacer gestos, tío, como gestos, patrones, se ve cómo va. Es como si estuviera aprendiendo que tiene una parte física, tío. Es súper curioso. Y empieza a hacer como un efecto de respiración, tío. Es como si estuviera Sí. respirando. Una Empieza como a ola. hacer, como una ola así, empezaba boom, boom, pero no era una respiración como tal, pero vamos, que es curioso. Es que he visto por ahí muchas noticias que dicen, no, empezó a respirar y tal. No, lo que está haciendo es probando todos los conectores que tiene Patrones. esa interfaz, ¿no? Pero es verdad que hay un punto en el que empieza como a respirar, tío, viendo, estoy respirando, ¿no? Pero está curioso, tío, porque también el investigador, bueno, eso ya, si buscáis la noticia o pues ponemos el enlace, te deja mirar, te deja ver como que va probando, también lo va como presionando, diciendo, oye, tienes un cuerpo, ahora puedes sentir, claro, ese tipo de presión va haciendo que la misma IA se vaya como automotivando para poder interactuar más con el interfaz. Y es curioso, tío, está muy chula la noticia y el vídeo está también bastante guay. Así que bueno, ya Sí. la pondremos. Sí, pues mira, algo relacionado con OpenClaw, tío, por visto una empresa se llama Andon Labs. Ujú. Creo que es una empresa en San Francisco. Sí, sí, bueno, esta gente crearon el Andon Market en San Francisco, por lo visto. Pues montaron creo que una cafetería o algo. Total, la cosa es que querían hacer lo mismo, ¿vale? Y todo esto con OpenClaw. Ujú. Montar una cafetería ¿dónde eran montada esta gente? En Europa, tío, en el este de Europa. ¿Dónde era? ¿En qué parte? The World First Café. Esto era en... Ay, estoy buscando, tengo aquí la noticia, espérate. En Finlandia creo que fue, Finlandia. No, en Swedish, en Suiza, ¿no? Digo Suiza, perdón, en Suecia. Suecia, Suecia. Sí. Sí, Suecia. Pues soltaron el robot ahí, tío, bueno, el OpenClaw Ujú. para montar un negocio de café en Suecia, tío. Pues por lo visto, Se el ha bot cargado dice todo el mundo. que sí, el bot dice que se puso a buscar, tío. Lo primero que fue buscar hacer un contrato de la luz, tío, para el negocio. Ajá. Y por lo visto dice que hizo un contrato de la luz con una empresa que se llama. A ver, que se llama. ¿Cómo se llama la empresa aquí? Además lo digo hasta mal, ¿no? Pero Van Holf. Ujú. Van Holf. eh, Ahí está. Porque por lo visto dice que encontró que era la única empresa que no te pedía una cosa que se llama Bank ID, que era una identificación digital, que por lo visto necesitas allí en Suecia para abrir un Ujú. negocio o para hacer un contrato con ellos, ¿no? Entonces el bot, tío, se dedicó a buscar cuál de las empresas estas que para la electricidad que no necesitaban ese ID digital,
para abrir el negocio, tío, para crear ese contrato. Y por lo visto lo hizo también. Joder, sí. Y luego dice que se puso a pedir cosas, dice que pidió, no sé si eran 9.000 paquetes de servilletas, tío. Dice que pidió, hay un vídeo, en el enlace que ponemos ahora después, hay un vídeo donde habla la mujer de todas las cosas que hizo, ¿no? Yo estoy aquí mirando. Se puso incluso a contratar a humanos, tío. Y dice que empezó a entrevistar a gente y al final acabó contratando a 2 baristas, por lo visto. Dice que incluso gente con doctorado, eso que se hizo la entrevista, no los contrató, que no lo querían. Y dice que pidió no sé cuántos huevos, tío. Pidió no sé cuántas, 120 huevos. Dice, sin importarle de que en el café, la cafetería ese no tenía ni siquiera cocina, de que no podían cocinar esos huevos en ningún lado. O sea, que el cacharro se puso a hacer contratar gente, se puso a pedir cosas, suministros, tío, para la cafetería. Pidió eso, 6.000 servilletas, 3.000 ¿cómo se llama? Guantes de estos de silicona, digamos, ¿no? 3.000 guantes, tío. 9 litros de leche de coco. Bolsas de basura grandes, o sea, que empezó a pedir cosas ahí. Qué bueno, tío. Qué bueno, macho. Y nada, pues un experimento que hicieron ahí, tío, sí. Pero por lo visto dice que, vamos, se ven fotos aquí, yo no sé si será verdad de que abrieron el negocio, tío. Qué bueno. Mira, Rafa, te comparto pantalla. Dale. Te va a molar. Yo qué haces, estoy pensando. Ya el clip. Además, mira, le das clic y cambia de frase. Parece que está intentando el programa, necesitas ayuda. Vamos a dormir, dice. Qué grande el clip. Oye, pues ya tenemos mascota, macho. Le podemos poner aquí algo ya y lo dejamos como mascotillo. ¿Qué haces? Estoy cansado. Es lo mejor que con la audiencia que tenemos, Microsoft nos denuncia del tirón. Qué va, hombre. Si esto es una broma, coño. Además que ese Clippy es famoso, hombre. Esto es un homenaje a Clippy. Sí, por eso. Sí, tío. Qué bueno. Pues nada, aquí lo dejo. Sí, mira, otra cosa que ha salido hoy, tío, esto lo he visto hoy, el OpenAI, por lo visto, ha sacado unos modelos de voz nuevos, tío, y son capaces de traducir en tiempo real. ¿Sí? Sí, eso han publicado hoy. ¿Quién, perdona, que no me he enterado? ¿Quién lo ha sacado? OpenAI. ¿Pero para traducir qué? ¿Voz directa en tiempo real a otro idioma directamente? Sí. Pero no transcrita, sino te lo va hablando. ¿Cómo es? Hablando, eso es. Qué interesante, macho. Eso está guay. Sí, el tío, de hecho, la demo que ponen ahí en el vídeo de la demo, el tío que presenta se pone, vamos, haciendo la demo, se pone a hablar en francés, ¿vale? Y el modelo, vamos, tiene como un par de segundos de retraso, ¿vale? Pero te va traduciendo al inglés y después llega otro, se mete en la conversación y se pone a hablar en alemán, tío. El modelo detecta que es alemán y empieza también a traducir al alemán, tío, al inglés. ¿Y es open source? No, No, esto se llama el GPT Real-Time 2, por lo visto. ¿Y cómo lo van a publicar eso? ¿Dentro de ChatGPT o qué es una herramienta nueva o qué es eso? Es un modelo nuevo, sí. ¿Cómo lo van a poner a disposición del público? Pues no lo sé, poner que New Generation Real-Time Voice Models que pueden pensar, traducir y transcribir. Tienen 3 modelos, el Real-Time 2, que es el primer modelo de voz basado en GPT-5, ¿vale? Con razonamiento, con pensamiento de esto. Tienen el GPT Real-Time Translate, que es el nuevo modelo de traducción, ¿vale? Que es capaz de traducir speeches, voces de más de 70 lenguajes. Y el output, o sea, la salida en 13 lenguajes distintos, o sea, que no tiene por qué ser inglés. Ahora me imagino que el español será uno de ellos, supongo. Y después tienen el GPT Real-Time Whisper, que es el nuevo speech to text, ¿vale? De hablar a texto en modo en streaming, digamos. Para speech, live speeches, para conversaciones en tiempo real, digamos. Sí. Es súper interesante eso, eso es muy interesante. Start the session, then talk naturally. Por lo visto, mira, te dan para probarlo ahí. Pues sí, yo creo que estará disponible aquí para... Me imagino que como todo, ¿no? Si tienes cuenta gratuita, pues te darán probar un poquito. Si tienes cuenta de pago, pues dependiendo de lo que pagues, pues probarás más, probarás menos, no sé. Sí. Pues está así, está hoy.
Esta Sí, sí. salió, sí. Pues sí, tío. ¿Qué más tienes por ahí de noticias? A ver. A ver, aquí mira, de IA creo que he tocado, bueno, de IA ChatGPT, no sé si lo has visto, pero ChatGPT por lo visto parece ser que se está obsesionado con los goblins, tío. ¿Ah, sí? Sí, y por lo visto creo que fue en el Codex. ¿Qué dices, tío? En el código del Codex, tío, le tienen en los prompts, ¿Tú? tienen un párrafo específico para diciendo no hables de goblins, no hables de no sé ¿Qué qué, no hables de dices? no sé cuánto. Sí. ¿Y por qué, macho? ¿Pero por qué es eso, tío? ¿Qué cosa más Pues extraña, ni tío? idea, tío. Dice que cuando nosotros miramos, se usa en ChatGPT el uso de la palabra goblin, dice que se aumentó en un 175% después del lanzamiento del GPT 5.1, mientras que la palabra gremlin se incrementó en un 52%. Con el ChatGPT 4, ¿Pero por o qué, sea, tío? ChatGPT 5.4. Pero alguien tiene que explicar el por qué. A ver, ¿pero por qué? Porque algún motivo habrá, tío. No sé, digo yo. Pues No no sé, sé. tío. Y por lo visto ha puesto Curioso. eso. Varios usuarios especulan que la terminología Goblin se ha caracterizado por sí mismo como una especie de identificación del alma de la persona, tío, del modelo que, no sé, como que está Sí, tomando pero... personalidad y se está poniendo como un Goblin. Dice, y OpenAI decidió que era suficiente y añadió al, en las instrucciones, digamos, de los modelos del prompt, dice, nunca hables de goblin, gremlin, raccoon. Raccoon Raccoon, sí. Un es mapache, un ¿no? O algo así. mapache, sí, mapache. Sí. Trolls, ogros, pigeons, que son como palomas, ¿no? Paloma, Bueno, sí. y otros animales o criaturas, a menos que sea absolutamente y de forma disambigua Sí. relevante a la pregunta del usuario. Qué tontería, Que tío. sí, Pero tío, no ¿por sé. qué? Yo sigo diciendo por qué. O sea, ¿por qué pasa esas cosas, tío? Me parece Pues no, increíble, tío. no sé, tío. O sea, Es curioso, es y bueno, curioso. Mira, de pues, hecho, mira, Where sí. Goblins came from. Mira, pues aquí un artículo, este es oficial además de OpenAI, y lo tienen aquí. Este no lo he leído. Ajá. No lo he leído. Te Dice explican que por qué. ese es el título, Where the Goblins came from, ¿vale? ¿De dónde vienen Ajá. los goblins? Sí, sí, sí. Sí, no lo he leído, lo acabo de ver el artículo este, fíjate. Así que, pero bueno, se Bueno, enlaza con el artículo principal sí, que... ponlo. Después lo ponemos en los enlaces porque yo quiero leer, macho, porque es que me resulta súper curioso, macho. No sé por qué. Sí, sí, pues Es lo ponen ahí curioso. seguro. Pues yo estaba mirando, tío, tenía aquí, bueno, esto no tiene que ver con nada de esto, pero estuve en mis viajes por YouTube, estaba mirando cosillas y he encontrado, tío, vi un vídeo, tío, súper interesante, pero antiguo, un vídeo súper súper viejo, de cómo fíjate, esto es retro, ¿eh? ¿Te acuerdas del juego de La Abadía del Crimen? Sí, sí. ¿Te acuerdas, no? Pues es un vídeo en el que te va hablando durante, creo que más de una hora y pico, tío, de cómo se desarrolló. Bueno, aparte de que, bueno, eso lo hizo Paco Menéndez, tú si te acuerdas del nombre, que este hombre se suicidó, macho, al final. Tuvo un final No. ahí un poco chungo, ¿no? Pero ya tenía problemas y tal, o sea, que por lo visto tenía un tipo de problema mental y tal, pero era un genio, macho. Y te explica súper bien, tío, cómo se implementó el juego, porque claro, no era un 3D. Es que tú fíjate, cómo metes tú un juego isométrico que parece 3D, te explican cómo hacía el tema del 3D, cómo lo simulaba, cómo intentaba hacerlo. Después, todo el tema de la abadía que estaba recreada entera, tío, un pedazo de abadía, que tú dices, ¿cómo metió ese tío? En 128K, ¿vale? Porque este no estuvo nunca para 48K, porque es imposible, ¿no? De hecho, la primera versión fue la del Astra en CPC, creo que fue la primera, y después ya se pasó a MS2, MSX y a Spectrum, ¿no? Y, Sí, se lo pero, tuve yo tío, en el Spectrum, si no me equivoco, ¿no? ¿cómo, perdón? El Spectrum no lo tuvo, yo creo que lo tuve en el Spectrum. Sí, sí, el Spectrum lo tuvo, pero el de 128 funcionaba Sí, nada sí, más. sí. Yo era el que tenía, sí, el de Sí, 128. el de 48 no. Pero lo guapo es, a ver, os cuento esta historia porque eh, lo conecto con lo que tú y yo siempre decimos, Rafa, el tema de la optimización que se está perdiendo, ¿no? Sí. Aquí el nivel de optimización que te explica es espectacular. O sea, el tío jugaba con bits. O sea, el nivel de bit, de decir, voy a ahorrar este bit para esto. Fíjate que los monjes que aparecen, claro, cada uno tiene su propia IA, entre comillas. Claro, cada monje tiene un patrón que tiene que hacer. No sé si te acuerdas del juego, pero tú en el juego tenías que seguir todas las normas de la abadía, te ibas a comer, había una llamada al rezo, a dormir y tal. Y después también había otros
monjes que iban haciendo cosas, ¿no? Que tenían su IA propia. Pero es que estaban funcionando mientras el juego estaba. O sea, tú no los veías, pero estaban haciendo sus rutinas, ¿no? O sea, cosas Ujú. súper curiosas que dices, ¿cómo metió este tío eso en tan pocos K, ¿no? Y también, por ejemplo, el tío ahorraba con los monjes porque los ponía todos iguales, como el traje de un monje es el mismo, lo que le cambiaba era el pelo, nada más, pero el cuerpo era el de otro, con lo cual ahorraba esas zonas de memoria. O sea, Ujú. cosas que dice, tío, esto ahora es imposible es inimaginable, tío. O sea, ese Sí, nivel de genialidad ahora ya es algo que ni nos imaginamos. Y eso es una pena, tío, porque se va a perder, Rafa, esto. Y esto se va a perder, tío. Este nivel de genio se va a perder, porque estamos creando esa capa de abstracción que ya hemos hablado y vamos a hacer muchas cosas, pero nunca volveremos a esta proeza, tío, a hacer estas cosas sí. tan... Bueno, yo no creo que se vaya a perder. Yo creo que se perdió, tío. Yo creo que Se esto ya perdió ha ya, ¿no? quedado un poco. Pues sí. Sí, yo creo que esto ha quedado un poco para los que les gustan eso, ¿no? Lo que comentaba la semana pasada, ¿no? Como la programación, va a quedar, pues, eso, como un hobby, tío. El que le gusta, como el que le gusta hacer sudokus, tío. No sé. Sí, sí, se va a convertir, ¿no? Sí, Pues sí, tío. Pues lo recomiendo, ¿eh? Os pondré el enlace y la verdad es que es antiguo, ¿eh? Pero está súper bien explicado cómo funcionaba, tío. Pero bueno, sí, sí. pues casi no hemos Está comido el súper. tiempo, Rafa. Bueno, nos queda un poquito, pero ya llevamos hora y media, ¿eh? Sí, pues mira, si quieres vamos rápido aquí por unas Sí, cuantas venga, sí, porque noticias la verdad de este Ciber que podcast son hace un sí, poquito loco, macho. Sí, sí, pues mira, una que el Pro FTPD, ¿vale? Un servidor de sí, FTP, sí, sí, sí. muy típico, muy Ajá. popular en su día, pues tiene por esto un fallo de inyección de SQL, tío. Sí, joder. Sí, que explotación remota, podía explotar de forma remota, robo de credenciales, etcétera. cPanel, ¿te suena cPanel? Sí, hombre, claro que sí. Eso es súper utilizado, ¿no? Sí, pues también tenía las gordas, tío. Sí, Tenía también. una, Joder. sí, Authentication Bypass, tío. O sea, el saltarte la autenticación del cacharro Ujú. y te Joder, podías conectar pues el, al el, cPanel. el Sí, que bueno, cPanel ujú, no es súper dime. utilizado, macho. El cPanel, eso lo utiliza muchísima gente. Todo lo que es la gestión web y todo eso, lo de Sí, una gestión de un hosting y todo eso, la mayoría utiliza el ahí cPanel, ¿eh? está. Los que yo he Eso es. visto, todos llevan el mismo, ¿eh? Sí, pues por lo visto tenía una vulnerabilidad de las gordas, tío. Sí, era a ver, que tiene que ser crítica, yo creo, ¿no? Esta. Sí, esta es de. Así pone aquí la criticalidad de la vulnerabilidad. Pero básicamente ejecutando el script upcp-force, tío, pues. Ah, no, ese no, eso es para actualizarlo. Espérate. Estoy buscando aquí más información del tema este, pero bueno, Ujú. tampoco voy a perder. Si buscas cPanel 0day o Sí, a ver, vulnerabilidad por crítica, ahí, sí. aparece ahí, así que no voy a entrar más en detalle de eso. ¿Qué más tengo por aquí? Mira, tío, el del Linux ya lo hemos hablado. El compromiso del PyPy Lightning, ¿vale? Ujú. El Lightning es una librería también por esto muy utilizada en PyPy, o sea, manejado el paquete de Python, ¿vale? Pues nada, han comprometido la librería con la misma historia, ¿no? El infosteer de esto, ¿no? Le han metido malware ahí para robarte credenciales y demás. Ujú. ¿Qué más tengo por aquí? El CWS de PyTorch, Lightning, Ruby, o sea, módulos, o sea, las gemas de Ruby, módulos de Go, dependencias, ¿vale? De Go y de Ruby, pues también están siendo atacadas también con el tema de los ataques estos de cadena de suministro. Un RC en Wireshark, tío, ¿vale? Ah, El Wireshark lo conocen, ¿no? sí, El, claro. el nifador, Sí, sí, nifador de sí. paquetes, R. Sí, Sí, sí. pues por lo visto a través de paquetes manipulados y demás, pues el Wireshark por lo visto en algún momento es capaz de interpretar algo del paquete y con lo cual pues se puede ejecutar código ahí. Ujú. El Trellix confirma una brecha de seguridad, o sea, una brecha de su código fuente. Esta Trellix no la conozco yo, esta empresa, la leí, pero yo no me sonaba, tío, esta empresa. Una empresa de ciberseguridad. Y por lo visto, pues el código tendrá un producto que se lo han robado y lo han publicado por internet. Joder. Hay un zero day click en Android, tío, por lo visto, Ajá. sin interacción del usuario ni nada, con que está parchado también, evidentemente. Esta es. Sí, que se llama.
Ese es una de severidad alta o highly severe, ¿no? Altamente severa. Es una ejecución remota de código nuevo también en Android. Sí. Joder. Vamos, está parcheada. Vamos, está parcheada el que haya parcheado, evidentemente. Ya, claro. Yo aquí tengo una cosa, no es de ciber, pero es de Apple, tío, que advierte de la escasez de los Mac Mini, tío, y los Mac Studio, por culpa de la IA local. Curiosa, ¿eh? Esa Sí. noticia, tío. Por lo visto Bueno, hay no es culpa de la IA local, tío, es culpa de la memoria. O sea, la IA local lo que ha hecho es, por lo visto, el que todo el mundo se quiere comprar más mini y demás, Sí, y como no hay memoria, pues no pueden, sí, o sea, no pueden crear. es la combinación de las dos cosas. Eso, Claro, por un lado eso. está la demanda de esto para hacer IA local y por otro lado está el tema de la memoria. Claro, son las dos cosas que se han juntado y ese es el problema. Pues sí, tío, parece que se pone muy de moda la IA local. De todas formas, un Mac Mini, tío, no es lo que yo me compraría para ejecutar IA local, porque un Mac Mini, la máxima memoria que le puedes poner, si no me equivoco, es de 48 gigas. Un Mac Mini, ¿eh? Y sería un Mac Mini Pro, sería un Mac Mini No Pro sé. con 48 gigas. 48 gigas, quítale 10 gigas por lo menos o más de sistema Sí, operativo 8, normalmente son 8, dicen, sí. Te quedan vale, en 40. te estás quedando con lo que tiene una tarjeta gráfica, una 5090, que cuesta más barata que el Mac Mini. Y te va a hacer, bueno, es verdad que te falta un PC por detrás O para sea, te falta levantarla. un PC, sí. Claro, pero a nivel de potencia no hay color. O sea, entre una gráfica y el Mac Mini. Entonces, donde voy es que si te vas a pillar un equipo Apple para hacer inferencias de IA en local, píllate algo gordo, macho. O sea, vete a los 64 gigas por lo menos. Y ahí empezamos a hablar. Pero no, Sí, yo creo que esto viene del OpenClaw ese, que todo el mundo le dio por comprarse un Mac ya, Mini, tío. macho, no sé por qué. Que ya hemos comentado que no, Yo no no sé entiendo. por qué tampoco, porque te digo, a menos que tú vayas a ejecutar los modelos locales, tío, pues no tienes por qué tener tanta historia, Nada. ¿no? Lo puedes poner a correr en un PC con 16 gigas de Claro, normalmente, ¿no? o Con 8 una gigas, máquina ¿no? virtual, tío, Con una máquina 8, de hecho, virtual. yo tengo el mío, mi OpenClaw, claro, que por cierto, ahora te voy a comentar, Ujú. lo tengo corriendo en el Nougat 6, tiene 8 gigas, tío, y funciona sin problema, es un Linux Sí, 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 con ¿no? 8 gigas y tira, no tengo problema. Lo que te iba a contar eso, pues a Olama le ha cortado el grifo, o sea, me ha cortado, bueno, a mí y a los que el uso de los, sabes que ellos tienen los modelos cloud, ¿vale? Que Sí, no se ejecutan localmente realmente, sino que es no, una no. especie Sí. de enlace a la nube de ellos. Pues tú antes podías, yo de hecho tenía mi OpenClaw corriendo con uno de esta gente, uno de los clouds estos, y ya Sí. no funciona, tío. Le han cortado el grifo. Ahora dicen que para utilizar esos modelos tienes que tener suscripción. Con que, sí, han cambiado eso. Con que tengo que arreglar mi OpenClaw, tengo que arreglar, lo tengo ahí que todas las mañanas me mandan mensajes que me dice que yo no puedo. Ya, tío. Sí, Pero sí, la sí. maestra No, no. pero es verdad que si vas a utilizar, es que incluso para utilizar OpenClaw con IA local, macho, tampoco te vale un Mac Mini, porque en un Mac Mini le meterás un modelo de cuánto, como Muy mucho, poquito, de sí. 7 billion para que vaya en condiciones de Le puedes 14. meter un gema de estos, los nuevos que han salido, el Gema 4, por ejemplo, el que han salido, el MOE este, El quizás Gema ahí puedas 4 es muy bueno, ejecutarlo. sí, ¿verdad? Sí, con ese Sí. sí. Sí, Pero mm. sí, funciona, pero de aquella Pero manera. no, claro, Yo, no es lo mismo que meterle una API a un claro, modelo fundacional de estos cañeros, entonces ya es otra cosa, sí. tío. Sí. Y para Ah, bueno. eso, y que yo creo que la mayoría de la gente que se han comprado los Mac Mini estos, lo hacen utilizando, o sea, están utilizando el OpenCloak pues con sus APIs, o sea, con sus suscripciones de Anthropic, de OpenAI y todo el rollo este, que no están ejecutando modelos locales tal cual, tío. Por lo cual, en principio, no sé, a menos que esté ejecutando ahí 15 OpenCloak de esto, que no sé yo cuánta memoria, recursos consumirán, ¿no? Pero en principio no sé, un poco Ujú. matar moscas a cañonazos ahí. Sí. Sí, tío, Pues sí, mira, sí. hablando de Olama, tío, y de ciberseguridad, Sí, Olama tenía tenido una vulnerabilidad, tío, de las importantes también. Y relacionada con el memory leak, tío, con una fuga de mm, memoria. sí, O sea, Olama, y estuve leyendo el artículo, tío, está muy chulo. Y está basado, ¿sabes? Tú puedes, en Olama puedes crear modelos, bueno, crear, es parecido a Docker, ¿no? Tú puedes coger un modelo base sí.
y sobre ese modelo tú puedes crear un modelo tuyo, por ejemplo, en el que le cambies los parámetros, el System Prompt, le puedes hacer cositas así, ¿no? O incluso le puedes hacer un fine tuning y todo el rollo. Y luego tú puedes coger esos modelos y publicarlos en tu Olama, en tu cuenta de Olama, como muy parecido a Docker, básicamente, ¿vale? Sí. Los modelos estos, pues, utilizan el formato GGUF, ¿no? ¿Se llama? Sí. GGUF, sí. Sí, ese. Que es GPT, no sé qué historia, no me acuerdo de lo que significa eso. Pero bueno, total. Pues, por lo visto, Olama está escrito en Go, ¿vale? Y Go, como tú bien sabes, pues es seguro con el tema de la memoria. No tienes que manejar la memoria y es seguro. Pero en Go sí que puedes utilizar una cosa que se llama unsafe, ¿vale? Que es básicamente el que tú puedes manejar la memoria de forma manual, entre comillas. Pues el problema que ha tenido, que han encontrado con Olama es eso, que a través de un fichero de estos se llama GPT, Generated Unified Format, ¿vale? El GGUF tienen varias capas, no sé qué. El artículo lo lanzamos ahí, te explica todos los detalles ahí, está muy bien. Y te dice, hay una función en concreto donde tiene que convertir una serie de datos, ¿vale? Y esa función en concreto pues utiliza la forma unsafe, ¿no? Donde el usuario, digamos, maneja la memoria. Y por la mala gestión de la memoria del programador en este caso, pues era capaz de leer más allá del buffer, con lo cual era muy parecido a lo del Heartbleed, ¿no? Del SSL. Heartbleed, sí, justo. Que leías más allá del buffer, con lo cual todo lo que estaba por detrás de esa dirección de memoria que te estabas pasando, pues eras capaz de leerlo, ¿no? Y eso puede incluir pues los prompts de usuarios, ¿vale? Lo que estuviera en memoria, básicamente. Prompt de usuario, potencialmente pues keys, ¿vale? Las keys de los usuarios en variables de entorno. De hecho, en el artículo fueron capaces de filtrar las variables de entornos del Olama, del propio Olama, que no tenían las claves, tío, de AWS, tío, de donde tienen esta gente almacenado de Bedrock, del servicio de AWS, donde metes puedes desplegar estos modelos, ¿no? En la nube. Sí. De hecho, eso lo comentábamos, justo ese símil de Heartbleed, lo comenté yo en un chat que tenemos en el trabajo, porque, claro, es que era obvio, macho, escribiendo, me empecé a leerlo, esto lo he leído a fondo un poco, y lo primero que vino fue el Heartbleed, tío. Dije, es que igual, macho, solo que con tensores, ¿no? En vez de con memoria, ¿no? Era sí, al final datos, tío. Claro. Puesto los sensores, por las matrices, estas, las dimensiones, pues, no tenían un límite, podías pasarte del límite, y eso era el problema, que se pasaba, le decías tú, pues, X tensores, más de lo que tenías reservado para la memoria, y ya se ponían a leer cosas que estaban fuera de supuestamente del buffer, ¿no? Que tenías reservado, sí. Pues Rafa, hay que ir acabando, tío, porque ya llevamos más de hora y media. Pues, ¿Cómo quieres acabar? Mira, pues espérate, un par de ellas más y ya está. Venga, de esta de ciberseguridad. Microsoft Edge almacena los passwords en RAM en texto plano, por lo visto. O sea, ha salido la noticia por ahí. Se ha descubierto en Redis, tío, una vulnerabilidad de RC, de ejecución remota de código. Palo Alto, los firewalls de Palo Alto, el PAN-OS, ¿vale? Que creo que es el operativo que se llama, ¿no? Pues por lo visto ha estado siendo explotado por una vulnerabilidad que no se conocía, evidentemente, o que no existía parche, un zero day. Ya parece ser que lo han arreglado eso. Un chaval en Taiwán, tío, con 19 años, por lo visto, fue capaz de... Esta también está interesante, esta la leí hoy. Fue capaz de parar los trenes, tío. Sí. Por lo visto, sí, fue capaz de, a través de la red de comunicaciones por radio que utilizan esta gente, que es Tetra, ¿vale? El Terrestrial Trunk Radio pues por lo visto esta red, la infraestructura que tiene montada ahí se desplegó hace por lo visto 19 años, tío, y la clave de encriptación que utilizan, pues nunca la han cambiado. Y este chaval pues fue por lo visto capaz de, aquí en la noticia no te ponen los detalles exactamente de cómo, pero con un SDR, un software de radio de esto, ¿no? Pues fue capaz de transmitir en la frecuencia donde estén escuchando los trenes y demás una señal de emergencia,
con lo cual los trenes, pues varios trenes pararon, los maquinistas, digamos, ¿no? Pararon el tren y estuvieron parados, pues por lo visto, como 48 minutos, por lo visto, hasta que se dieron cuenta de que no había nada malo ocurriendo, ¿no? Sino que algo había pasado, no sabían el qué en el momento, evidentemente, pero pararon los trenes. Y por lo visto, a través de las cámaras de vigilancia y demás historias, pues consiguieron identificar al individuo, tío. Lo metieron en la cárcel, ha salido con una bajo fianza, con 3.200 dólares bajo fianza, y por lo visto vaya a juicio. Dice que le pueden caer hasta 10 años, tío. Ya, tío, es que es muy bestia, macho. Sí, con esas cosas no se juega, macho. Ahí no se puede jugar con eso, ¿eh? Es un tema delicado. Sí. Pues eso pasó en Taiwán, no sé si lo he dicho. Después ICE, no sé, ICE lo conoces, ¿no? Me imagino que habrá estado en las noticias, ¿no? Sobre todo aquí en Estados Unidos con el tema de los inmigrantes, ¿no? Los agentes. Sí. Pues por lo visto, tío, están trabajando en unas gafas, unas smart glasses como las que tiene Meta ahora, ¿no? Más o menos. Pero por lo visto es que están trabajando en unas gafas de estas en las que por lo visto van a ser capaces de hacer reconocimiento facial, tío, de la gente. Y no sé si tendrán las gafas, el que las lleve puesta, evidentemente, pues verá, pues esta persona es, pues no sé, ilegal, esta persona es legal, esta persona es ilegal, esta no sé qué. Y te puede dar información en tiempo real, tío, sí. Y luego, mira, tengo aquí otra curiosa también, en el que Aisle, ¿vale? Descubre un fallo de seguridad de ejecución remota de comandos, una vulnerabilidad remota de comandos en el cliente de DHCP de FreeBSD, tío. Por lo visto es un error que lleva 21 años ahí ya y no han utilizado mitos, ¿vale? Pero por lo visto sí que han utilizado su propia IA. Yo creo que están todas las empresas estas, pues están utilizando su propia IA, que al final son modelos que existen ya por ahí y lo tienen a lo mejor hecho con el fine tuning o tendrán montar algún tinglado por ahí para ayudarles a hacer esto, tío. Sí, con que por lo visto, pues, como que no necesitas el mitos, tío, para descubrir cosas antiguas, ¿no? Como tanto bombo se le dio a esto. ¿Qué más tengo por aquí, tío? Y ya, bueno, de MISC. Tengo aquí. Sí, bueno, aquí por lo visto, sabes que se está poniendo el tema de la edad, tío, para las redes sociales, para los niños, ¿no? Que tienes que probar la edad que tienes para poder. Sí, se está. Pues por lo visto, según un estudio, dicen que los padres están incluso ayudando a los niños a pasar ese. Pues ya es el colmo. La edad. E incluso dice que un padre ese que cogió, o una madre, cogió al hijo, pues, con un lápiz de esto de maquillaje, de lo que sea, pues pintándose un bigote y unas barbas, tío, y fueron capaces de pasar la prueba de edad, tío, de los 15 años, no sé qué historia. Tío, qué locura, macho. Y esto lo hicieron en el Reino Unido, por lo visto. Sí, aquí también parece que se está hablando de eso, sí, pero bueno. Sí, y no sé, tía, que tengo varias cosas más. Aquí una noticia clara del PodSlop, ¿vale? Como lo del AI Slop, pues por lo visto ha habido o se están publicando un montón de podcasts, tío, por lo visto generados por la IA, 100%. Sí, tío, yo lo veo. Yo en el momento escucho la voz y veo un mosquito, tío. Veo esto es IA fuera. Sí. Es muy claro. Vi una gráfica, tío, en la que mostraban la cantidad de libros electrónicos de ebooks que se habían publicado en Amazon, ¿no? de los últimos años. Claro, tío, y tenían, en esa gráfica señalaban cuándo se creó ChatGPT, ¿vale? Y a partir de ahí, tío, la gráfica sube que va arriba como que. Ya, tío. Claro, si con eso creas libros ahí, pues. Sí. No lo veo mal, ¿eh? O sea, cuidado. Está bien que lo utilices como referencia, como base, sí. Pero pon tu parte, macho. Si no, sí, tienes que hacer algo. No quiere decir que no lo utilices, ¿eh? La IA no es para que no la uses, es para que la uses de tu manera. Un poco la idea, ¿no? El Mark Zuckerberg, tío, por lo visto lo van a denunciar por autorizar de forma explícita el uso de material con copyright en sus historias. Esto ya creo que hablamos en su día, pero por lo visto lo han denunciado el tío ahora. Sí, están todos igual con eso. Y hay una empresa, esta es curiosa, tío, una empresa en California se llama Span. Span como, no con la M, sino con la N. S-P-A-N. ¿Vale? Y la idea de la empresa esta es que quiere construir las casas, tío, con un nodo de centro de datos. Básicamente te montan en la casa afuera,
es como una caja fuera así grande que es parte de un centro de datos, con lo cual se pueden crear centros de datos, digamos, distribuidos. Distribuido. Como parte de la construcción de la casa, sí. ¿Y qué ventaja tiene eso? Que te reparte el coste energético, claro. Claro, coste energético, tío. Yo me imagino que a lo mejor tú podrías alquilar quizás computación ahí. No sé si será un centro de datos, digamos, mini centro de datos para tu casa solo, que yo no creo que sea eso. No pero creo. más conectarlo a algo más grande, ¿no? Una red total para distribuir un poco eso y tú, utilizando tu electricidad, pues alquilas. No. Y la refrigeración también es más sencilla porque Claro, todo. tú distribuirlo todo. Lo malo que tienes que poner un cableado. Bueno, tampoco, porque el cableado va por internet. O sea, si le pones una buena conexión a internet, ahí una VPN y un... Sí, oye, un concepto interesante, tío. Sí, aquí dicen que una de las razones por la que esto dice que funcionaría es porque dice que en Estados Unidos la media del uso de electricidad de las casas es del 40% de la capacidad. O sea, que lo que están intentando es que todas las casas, pues en vez de un 40%, pues que utilicen el 70%, ¿no? Ese 30% extra, pues lo dedicas a los mini centros de todo esto, entre comillas, que evidentemente me imagino que esos pues te pagarán el dueño de ese centro de datos, ¿no? Bueno, eso pasará, ¿eh? En poco tiempo yo creo que las casas se van a hacer ya con su CPD pequeñito, con la IA que la gestione, eso va a pasar seguro, o sea, eso vendrá. Cuando la IA local sea un poco más potente y más asequible, se montarán seguramente. Sí, y mira, una curiosa aquí, por lo visto dice que los empresas están vendiendo las GPUs, las 5090 rotas, por eso se han dañado en el transporte o algo, las están vendiendo a $1.760 por lo visto. No sé si te compras 3 o 4, pues puedes recomponer una, no sé. Pero bueno, 1.700 y pico dólares es casi el precio que tiene. Son 2.000 el precio que tiene. Sí, bueno, 2.000 se la puedes comprar, claro. Claro, yo la compré por 2.000, O sea, yo la conseguí con el precio de Nvidia, pero fue de milagro. Eso no... Por eso, tú eres un afortunado. Afortunado, sí. Yo tengo ahí, puedo revenderla, macho, y caerle pasta. Pues sí. Yo estoy cansado, macho, ya. Sí, y ya, mira, la última ya, curiosidad. Venga, por lo visto, tío, han creado o están jugando un poco con como un extintor de fuegos que funciona con infrasonido, tío, con ondas infrasonido, por lo visto. Lo que hace el cacharro por lo visto, es cuando detecta un fuego, evidentemente, empieza a lanzar estas ondas, digamos. Y yo, yo por lo que entiendo, por lo que he leído, y lo comparo un poco con el microondas, ¿no? Esto de que el microondas lo que hace básicamente como que destruye las moléculas de agua, ¿no? Y genera ese calor, ¿no? Esa explosión, ese calor. Sí. Pues esto hace lo mismo, pero con el oxígeno, tío. Claro, como sabes, que como el fuego, una de las cosas que necesita es oxígeno, pues en vez de coger un extintor o agua, ¿no? Y crear un lío ahí que no veas, pues conectado así a nivel con ondas de infrasound, pues podrías apagar un fuego, tío. Pero claro, después me pregunto yo, tío, si esto por la noche se activa, estás durmiendo, tío, te podría matar, ¿no? Si empiezan, entre comillas, a cargarse el oxígeno de alguna forma, tío, y tú estás en la misma habitación. Claro, te puede afectar, sí. Te puede afectar de alguna forma, tío. No sé yo cómo lo harán. No sé si... No sé. Sí, no sé. Pero bueno, lo vi la noticia y digo, tío... No, es curiosa, sí. Es curiosa, sí. Pues sí, tío. Pues nada, macho. Pues vamos a dejarlo aquí, ¿no? Que puede batir el récord de duración. Es que hemos empezado un poco raro, tío. Pero bueno, ahí... Sí, hemos empezado cansados, pero aquí estamos dando guerra. Más cansado todavía. Sí. Pues nada, Tafa, tío. Que nada, nos vemos la semana que viene, macho, otra vez, ¿no? ¿O qué? Claro, tío. Pues nada, aquí estaremos, cansados o no cansados, pero estaremos. Bueno, si descansaremos el fin de por menos. Bueno, Tafa, un abrazo, tío. Nos vemos. Tío, hasta ahora.